joan behar da, Eskerra Republikanako diputatua dena. Víctor Terradellas, Konvergentziako direktibako kidea. Eta nire ezkerretara, David Beti ezkerretara jartzen delako, nire ezkerretara. David Fernández, Kupeko kidea. ¿Qué ha pasado en Cataluña estos últimos 10 años? Para pasar de estar en el diván en un nacionalismo en algunos casos muy autocrítico, muy autodestructivo, porque es un desastre, porque nosotros nunca haremos nada. Esto oíamos mucho en los años 2000... ¿Está aquí donde se entenden? Bai, igual micrófono batekin, igual como toco ya. Bota. Eskerrezko. Bueno, entonces... Esa percepción que hemos tenido muchas veces cuando hablamos con los catalanes en el año 2000, 2001, 2003, antes de que empezara a arrancar este proceso en el que era una sensación un poco antidestructiva, ¿no? Muy crítica, muy de flagelación. Somos una mierda porque esta clase política no haremos nada. Bueno, ¿qué ha sucedido en Cataluña en los últimos 7, 8 años? La perspectiva política, la perspectiva social, para estar hoy en día Cataluña y el independentismo catalán con la fuerza, el vigor y luego con los porcentajes que tiene. Empezamos con Joan. Sí. Vale. ¿Se oye bien? Sí. Arratsaldeon, bona tarda i gràcies, moltes gràcies per haver-nos convidat avui a ser aquí amb vosaltres. Sapigueu que us portem en el cor, os llevamos en el corazón. Mirad, los primeros sorprendidos somos nosotros. En el año 2006, cuando se celebró el referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña, los republicanos pedimos el no y nos pegamos un batacazo. La sociedad catalana dijo sí. Nosotros pedimos el no al referéndum, pero la mayoría dijo que sí. De manera que todavía existía hace muy pocos años en Cataluña una mayoría de catalanes y de catalanas que creían que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Estado español. Y hablo de hace muy pocos años. Nosotros confiábamos, creíamos que ya existía una mayoría que rechazaría el Estatuto de Autonomía, el actual, el vigente, y la verdad es que fuimos derrotados por el sí. Digo esto porque queda claro que nosotros no habíamos previsto que todo fuera tan intenso y tan rápido como está siendo ahora. Lo cual significa que todo el trabajo acumulado, aun cuando a veces parece que no es rentable, la verdad sea dicha es que lo que está ocurriendo ahora en Cataluña demuestra que todo el trabajo que habíamos hecho durante tantos años intentando ganar la batalla ideológica, que es la batalla fundamental, porque nunca puedes aspirar a ganar una batalla políticamente si previamente no la ganas a nivel ideológico. Y nosotros durante años habíamos intentado demostrar a la ciudadanía catalana que no existía futuro para Cataluña, porque no se podía garantizar el modelo social, el Estado social, ni se podía garantizar la viabilidad de nuestra economía si seguíamos permaneciendo en España. Y esta batalla creíamos que la íbamos ganando, pero todo era muy lento. Y me remito a la prueba del referéndum del Estatut, que nosotros creíamos que con nuestro no sería mayoritario, y la verdad pues que no fue así. De manera que la primera constatación es que todo está yendo muy deprisa y todo aquello que nosotros habíamos previsto que acabaría pasando, está pasando, pero nosotros creíamos que tardaría más. De manera que la primera constatación es darnos cuenta que a veces la historia, por muchas razones, coge velocidad.
y ahora la ha cogido. Y de hecho ahora estamos en un proceso muy vertiginoso, tan vertiginoso que incluso nosotros estamos un tanto asustados de lo deprisa que va, porque va tan deprisa que esto incluso nos obliga a preguntarnos si seremos capaces, por ejemplo, las fuerzas políticas que estamos aquí, de gestionar todo aquello que nos viene encima y además todo sin avisar y muy deprisa. Las razones: ¿es posible que la crisis económica haya actuado? Seguro que sí, como un catalizador que ha acelerado el proceso, y porque además hemos finalmente conseguido transmitir a la sociedad catalana que nos interesa cada vez ser más nacionales y menos nacionalistas. Es decir, somos cada vez menos nacionalistas, pero cada vez más nacionales. Cada vez hablamos menos de independencia y hablamos más de república. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si vamos ganando es porque la sociedad catalana está asumiendo que la independencia tiene, por encima de todo, una función utilitaria. Se trata precisamente de proclamar la república cuanto antes mejor, para tener el instrumento para hacer dos cosas que ya están inventadas, pero que para nosotros sería ahora magnífico poder aplicar. Por una parte, poder socializar mejor la riqueza, porque es fundamental socializar mejor la riqueza a fin y efecto de poder superar los grandes problemas que tenemos. Nunca habíamos tenido en Cataluña las bolsas de pobreza que tenemos. Y, por ejemplo, una de las razones por las cuales tantas personas, miles, centenares de miles de personas que han llegado a Cataluña en los últimos 100 años, la razón por la cual se integraban en la sociedad catalana es porque tenían la certeza que aun cuando nadie les regalara nada, sus hijos vivirían mejor que no ellos. Siempre ha ocurrido esto en Cataluña. Estamos en un momento histórico en el que ocurre algo que nunca había ocurrido, y es que en Cataluña los hijos viven peor que los padres. Razón por la cual este mensaje de querer proclamar la República cuanto antes mejor para poder socializar mejor la riqueza y poder vivir en una sociedad en la que sea posible no solamente tener derechos y deberes, que esto la República los va a garantizar, y además de nueva generación, sino también poder garantizar que todo el mundo puede aspirar a ser feliz en igualdad de condiciones. Y la segunda cuestión que hemos intentado ganar y que estamos ganando en la sociedad catalana es que tenemos el derecho de vivir en una sociedad de democracia de calidad, no esta democracia low cost española en la cual vivimos, ¿no? De manera que yo creo que el hecho de que se conjuminen, por un lado, la crisis económica, por otro lado, un republicanismo o un independentismo de carácter funcional, de carácter pragmático, alejado de las tesis estrictamente nacionalistas, que son las que ciertamente nos han permitido resistir durante siglos, pero que ahora hay que intentar superar este nacionalismo para llegar a un concepto mucho más nacional que nos permite también incorporar personas muy alejadas de la cultura política nuestra. A diferencia de Euskal Herria, en Cataluña, por ejemplo, se hablan 215 lenguas distintas. Repito, 215 lenguas distintas. Cataluña hoy día es quizás uno de los territorios de Europa en donde se ha recibido más población venida de todo el mundo. Es una sociedad muy, muy abierta, muy heterogénea, razón por la cual si ganamos es porque somos capaces de construir una cultura nueva, transversal, de carácter republicano. La crisis económica, este independentismo mucho más maduro que de alguna manera, sí es cierto que tenemos estaladas, pero nosotros siempre decimos que cuanto menos estaladas, mejor. La estalada se tiene que llevar en el corazón, pero estamos ya en la fase, intentamos estar en la fase post-nacionalista. Y que este es un tema que quizás luego puede ser de interés, porque nosotros todavía lo empezamos a
a vislumbrar este nuevo nacionalismo o este nuevo independentismo. Y por otro lado, España siempre nos ayuda. Siempre nosotros desde la tribuna siempre les decimos, para provocarles un poco, contamos con su ayuda para ser independientes. Es verdad que siempre España nos echa una mano. Siempre nos echa una mano porque su cerrazón, su incapacidad para entender que el Estado español es hoy por hoy un Estado plurinacional en donde coexisten distintas naciones, y su visión uninacional y su agresividad en contra de Euskal Herria, de Galicia o de los países catalans, esto también ayuda, porque hay que reconocer que somos todavía suficientemente débiles como para tener un nacionalismo muy reactivo, ¿no? De manera que España nos echa siempre una mano, recordar la LOMCE y la voluntad del ministro Wert de españolizar a los niños catalanes, la voluntad de romper la inmersión lingüística, que es lo que nos ha permitido salvar la lengua, y por otro lado la crisis económica y la capacidad de formular un mensaje, un discurso político que creo que trasciende las banderas. Siempre decimos nosotros como sentencia, siempre decimos que de las banderas uno no come. De manera que nosotros queremos proclamar la República no para cambiar de bandera, que también lo haremos, por supuesto, sino para poder construir una sociedad distinta. Y mañana tendréis la oportunidad, por ejemplo, lo he visto en el programa, de poder hablar e interpelar, por ejemplo, a Súmate. Ya tenemos organizaciones de catalanes de lengua española, catalanes, hijos, nietos de personas llegadas de todo el Estado español, que militan de una manera muy activa en el independentismo. De manera que creo que es 3 o 4 razones de peso las que han hecho que incluso nosotros hoy tenemos que reconocer que no habíamos previsto que todo fuera, repito, tan deprisa como está yendo, cosa que incluso nos acojona un poco. Eskerrik asko. Víctor. Bona tarda, Arratsaldeon. Aquí termina mi euskera. Y como intuyo que vuestro catalán, bueno, gracias por invitarme, y además de estar al lado de 3 monstruos como ellos, una icona y 2 personajes que son suficientemente conocidos allá donde vayan. Pero como intuyo que vuestro catalán es tan malo como mi euskera, lo que haré es utilizar el español, que sabíamos que era la lengua de Franco y de la indisoluble unidad de España, pero que hoy nos va a servir para dar un paso más en este ya largo camino hacia la libertad y para decir adiós a este Estado español. Y además la redescubriremos como una lengua franca, que no es Franco. En lo que se refiere estrictamente a la pregunta, es cierto, todas las razones que ha puesto Joan sobre la mesa son ciertas, pero creo que también es una sucesión de hechos que ha sido muy paulatino. Lo que es cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional, después de un estatuto que aprobó un Parlamento y de un estatuto refrendado por la ciudadanía, yo creo que hay alguna razón más que estas que ha dicho él. Y en contra de la mayoría de voces políticas que a veces escuchamos en Cataluña, no creo que la acción del Tribunal Constitucional generase un gran número de independentistas. Pero yo creo que hizo una cosa mucho más útil que generar independentistas. Dejó sin argumentos a todos aquellos que iban por la tercera vía. Una tercera vía que se demostró que era inexistente en aquel momento y que sigue siendo inexistente ahora. No es posible federarse con alguien y lo decía Arnaldo Otegi el sábado en Anoeta, ¿no? Uno no se federa si el otro no quiere, uno no se casa si el otro no quiere. Y el Estado español, el último federalista que había era catalán, que era Maragall, y a partir de allí ellos mismos lo echaron y a partir de allí se terminó el federalismo. Aparte, sirvió para quitar mucho las máscaras
a todos estos partidos unionistas, desde el Partido Popular, pasando por Ciudadanos, pero llegando al Partido Socialista Obrero Español, que al fin y al cabo es la misma cara de una moneda. Y desde aquel momento, todos estos partidos, desde la sentencia del Tribunal Constitucional y después de la manifestación, de las primeras grandes manifestaciones, hubo un momento de asimilación, de desprecio, No estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho una democracia low cost. No, España es un país predemocrático. No ha llegado a la democracia low cost, es predemocrático. Y a la judicialización de los ejes principales son los ejes principales de su acción política contra Cataluña. Y esto también es lo que ha hecho paulatinamente ir aumentando no este independentismo, sino este fin de una tercera vía, y el único camino que queda es el Estado propio. Desde este punto de vista sí que es relevante la sentencia del Estatuto, porque no permite otra postura tenue en nuestro espectro político. La paradoja de todo esto es que esta llamada ahora nueva política, encarnada por podemitas y colauitas, que en Cataluña no es lo mismo ni mucho menos Podemos que Colau, apunta nuevamente hacia esa tercera vía. Pero tampoco nos preocupa mucho, porque puede hacernos perder un poco el tiempo, pero el camino al final será el mismo, con los mismos resultados conseguidos que los que anteriormente, incluso nuestra fuerza política Convergencia, había querido, que era la tercera vía esta, ¿no? Creo que lo van a intentar negociar con el Estado, pero los resultados van a ser los mismos, van a ser totalmente nulos. El caso es que nos plantamos a Cataluña en grosso modo, ¿no? De este 20% al 50%, 3 de cada 10 personas están ya muy enquistadas en lo que es el unionismo, y luego queda este tanto por ciento que vamos a ver qué dice en un momento determinado. Nosotros el referéndum ya lo hicimos unas elecciones de carácter plebiscitario. Vamos a ver cómo esto lo vamos construyendo, y en un corto espacio de tiempo yo creo que esta gente va a tomar una decisión de hacia dónde quiere ir. Digo grosso modo porque todos son abstracciones frente a la negativa del Estado a hacer un referéndum. Y son datos ficticios en el fondo, porque hay un ejemplo clarísimo de la candidata del 27, si de Catalunya sí que es pot, por Lleida, que a no la sumamos a este 50% de independentismo que ya sabemos que sí que quiere el Estado propio, pero en cambio ella sí que se ha declarado totalmente independentista. Y es en base a esto a lo que nosotros creemos que en un breve espacio de tiempo podemos superar este 50% al que hemos llegado, sí cierto, en un espacio de tiempo relativamente corto. Muchas gracias. David, para que no sea muy repetitiva tampoco todas las preguntas, déjame formular esta pregunta de otra manera. ¿Qué elementos se dan? Por ejemplo, se puede hablar, cuando está hablando, lo ha comentado antes Joan también, pasa aquí también, hay un nacionalismo identitario, un nacionalismo clásico, histórico, que tiene unos planteamientos: somos catalanes, somos vascos, nuestra tierra, nuestra lengua, nuestra cultura, hemos sido oprimidos y tenemos derecho a un Estado. Se está dando en Cataluña la conjunción de muchos microindependentismos distintos, porque era mucha gente que vosotros conocéis que no era independentista antes. Hay un proceso claro, que es el proceso más lógico, es el que son catalanista, de parla catalana, que parla catalá, que se conoce de memoria los discos de la música catalana, y que pasa del catalanismo activo, del catalanismo lingüístico y cultural, al político, claramente político independentista, ¿no? Pero también estáis encontrando con mucha gente que tiene orígenes de fuera, gente que no es que no nació en Cataluña, porque ya muchos viven en Cataluña. He comentado antes a Víctor, me parece, el caso de un amigo mío ecuatoriano que lleva allí 14 años trabajando en un banco y su entorno de amigos le ha hecho independentista. Entonces también es la conjunción, es la confluencia de muchos microindependentismos, la suma de esos al 25% más la suma de muchos, yo llamo microindependentismos porque son como muy, cada uno va porque le parece y no necesariamente por la misma razón que por el que está en la cadena humana agarrado de la mano, ¿no? Digo porque cuando hablemos de las lecciones a Euskal Herria también deberíamos tener en cuenta si aquí también podemos localizar microindependentismos que no están identificados hasta ahora.
La respuesta a pelo es sí. O sea, el independentismo catalán, sin duda hoy el soberanismo es un proyecto coral. Pero antes, arratsaldeon, segura eta denoi, mila esker iparegoa, y placer bat berriro Euskal Herrian. Y también me paso a la lengua puente. Está bien, así le demostramos al ministro Wert lo mal que funciona la inmersión lingüística. Me va a costar muchísimo tener que expresarme en lengua castellana, una lengua también querida, es la de Machado, es la de Lorca, es la de tantos asesinados también por el franquismo en las cunetas del Estado español, es la de Diego Cañamero y los jornaleros del SOC. Y sí, por supuesto, lo que hemos llegado a un proceso de agregación desde sensibilidades muy diferentes. Y todo proyecto nacional y todo nacionalismo, por decirlo así, tiene tendencias conservadoras, antropológicamente, y tiene tendencias emancipatorias. Y hoy estamos aquí, y lo digo con... ¿no? Pues también agradecer que esté Joan y que esté Víctor, que es un placer estar aquí, pues los que aplican los recortes y los que los sufrimos, y los que defienden una tradición del catalanismo político pues, de iglesia y parroquia, por decirlo, ¿no? En términos tradicionalistas, y los que venimos de las tradiciones. Yo siempre he dicho que yo no soy nacionalista, yo soy independentista y punto. Yo quiero la libertad política de mi pueblo y nosotros queremos, porque es un proyecto colectivo, no nos definimos especialmente como nacionalistas, pero sí que nos definimos en base al catalanismo popular, que también tiene otras tradiciones. Es decir, hay el catalanismo político conservador, de Torras y Bages, de Montserrat, lo digo como sin crítica, lo digo como tópicos, como lugares comunes, y hay el catalanismo popular de las clases trabajadoras, de Salvador Seguí, de Chirinacs, de tantas otras tradiciones. Y hoy ahí, en el soberanismo, convergen todas. Y uno de los milagros del Estado español, que es verdad que nunca falla, como decía Joan, es que nos ha puesto de acuerdo a neoliberales, por decirlo así, y anticapitalistas, ¿no? Y todos tenemos una ecuación básica, mínima, que es que el futuro de nuestro pueblo lo tiene que definir su gente. Han pasado más cosas, seguramente, en Cataluña, una parte de los países catalans, que es que estamos en un punto de no retorno. Nosotros estamos convencidos que el pasado no volverá, no está claro cómo será el futuro, pero el pasado no va a volver, el proceso ya nos ha cambiado, ya ha cambiado al país, ya lo ha alterado, ya lo ha modulado en términos democráticos y nosotros tampoco vamos a ser los mismos, ¿no? Ha pasado también, y eso creo que es destacable en el sur de Europa, que es nuestro contexto político inmediato, que la gente ha ido por delante, y que la gente ha sido el motor, que quien atropella el régimen y el ciclo autonómico es la voluntad colectiva de la gente. Yo creo que sí hay un hartazgo mayoritario a partir de la sentencia del Estatuto del año 2010, si cogéis los frames, ¿no?, de evolución del independentismo, decimos los que vienen como proyecto político desde la dictadura. La izquierda independentista nació en el 68, con muchos mimetismos con Euskal Herria, tuvo una travesía del desierto dura en los años 80 con la experiencia de propaganda armada de Terra Lliure, con presos, con detenciones, con exilios, con torturas. Volvió al municipalismo en los años 90, pero sí que pasa de ese 1% marginal con los Juegos Olímpicos, por decirlo así, al 10%, al 20%, sobre todo con la irrupción y los cambios en el Congreso de Lleida de Esquerra Republicana en 1987, y entra en esa fase, ¿no?, hasta el 48%, que nos ha propulsado las últimas elecciones, que, como sabéis, nos quedamos a 79.000 votos de ganar también las elecciones en términos plebiscitarios. Eso es mucho y es muchísimo. Pero sí que pasa también que hay una crisis de caballo, una crisis de régimen, no solo del 78, sino también una crisis socioeconómica que nos deja en un país con un 25% de pobreza y un 25% de paro. Eso es mucho, es muchísimo, es 1,6 millones de personas en situaciones de exclusión y de marginación, y una crisis también democrática, ¿no?, que podría simbolizar la implosión del 15M, pero que es también la metástasis de la corrupción en los países catalanes, en todo el Estado español, y la mayor deslegitimación del régimen español, que es hoy por hoy Cataluña. No pensar, porque a veces miramos mucho arriba y lo interesante de Cataluña es qué ha pasado abajo, ¿no? Ahí sé que hay un punto de no retorno. La sociedad catalana ha cambiado y ha cambiado muchísimo, pero el PP y Ciudadanos, por decirlo así, ¿no?, lo que podría ser el partido de la Fiscalía en Cataluña, son la sexta y la séptima fuerza política respectivamente en las elecciones municipales. Cuando la gente confía la gestión de lo más cercano, ¿no?, PP y Ciudadanos son sexta y séptima. También es verdad que el Estado español no falló con el Estatuto de Autonomía, y ya que estamos en dialécticas con lógicas internas y externas, aquel estatuto lo recordaron gente de Madrid y lo recordó también gente de Cataluña, valdría la pena recordarlo. Y es interesante porque eso ya no pasa, porque también ese espacio político que durante tantos años fue el pilar del régimen de la transición en Cataluña, que fue el pujolismo como sistema integral de poder, ya no existe. O
sea, todas aquellas iconas que gestionaron el país están hoy en la papelera de la historia. Decirle Félix Millet, decirle Jordi Pujol, decirle Javier de la Rosa, que era una icona de este país, ha cambiado muchísimo. Pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional, pasó con el 9 de noviembre en la consulta. Esa consulta generaba muchos debates internos entre las tres formaciones políticas en que se declaran abiertamente soberanistas por la pregunta, por si había que desobedecer o no, pero al final quien te pone, ¿no?, en que esa es una batalla que hay que ganar es el Estado español, porque siempre llega puntual a prohibirlo todo. No fue el referéndum que queríamos en la CUP, no fue la ley de consultas que aprobamos en Cataluña, que fue el propio gobierno catalán quien anunció que renunciaba a aplicarla, fue un proceso participativo, o sea, fue un macroarenys de amunt de aquellas 555 consultas que había hecho la sociedad. Y, sin embargo, fue la mayor victoria política de la sociedad catalana. Y después hay un marco comparado y contradictorio, si queréis, entre el dentro y el afuera, que yo creo que ese proyecto también se da cuenta que la sociedad catalana ha cambiado muchísimo, ¿no?, y que les pasaba por delante si no se sumaban a ese proceso democrático, democratizador y democratizante, que al otro lado no hay nadie, ¿no? Ya me gustaría saber qué hubiera pasado en este esquema si el Estado español hubiera hecho alguna oferta, pero la ausencia de alternativa, pero sobre todo yo creo que es lo más interesante, que no hay ninguna ganas de hacerlo, o sea, que la gente lo que quiere es decidir libremente un proyecto político compartido de libertad. Eso yo creo que es muy interesante en el marco del sur de Europa, porque cuando la crisis golpea, como golpea en Grecia, como golpea en Italia, ¿no?, como golpea en Portugal, en ausencia de proyectos democráticos, lo que viene es otra cosa, ¿no? Es autoritarismo, valores sociales basados en el egoísmo y en la ausencia de compromiso social. Pues el proceso político catalán tiene esas bases, y hoy hago aquí una autocrítica que creo que es necesaria. En la víspera del 8 de marzo, el proceso político catalán no es masculino, es compartido, y por tanto hoy aquí hay una infrarrepresentación absoluta de la mitad de las protagonistas del proceso, que tienen mucho que ver también con el final de triple soberanía, ¿no? Y es la crisis de caballo que vimos. Soberanía política frente a un Estado demofóbico que nos niega la libertad como pueblo, eso está compartido por todos, y después pues la pimienta y la sal que le pone la CUP es también soberanía económica frente a unos mercados voraces y carroñeros que hipotecan, ¿no?, las posibilidades de un futuro con justicia social, y soberanía también popular frente a las élites cleptómanas de siempre, sean aquí, sean allí o sea donde sea, ¿no? Pero eso también una cultura política que ha cambiado y que ya hoy es un país diferente. El 80% de la sociedad catalana hoy, eso es un dato impertérrito, inamovible, que está a favor del derecho a decidir, está a favor de que el derecho de Cataluña lo tiene que decidir su gente, ¿no? Y eso nos sitúa en unas coordenadas donde la ausencia de alternativa, a pesar de la propaganda, el unionismo en Cataluña, pensar que moviliza, cuando movilizan a toda la caverna mediática, moviliza a 15.000 personas. El soberanismo moviliza a 2 millones de personas, por tanto, no hay hoy proyecto. El Estado es un Estado fallido hoy en Cataluña que no existe. Existe la Fiscalía, existe la Hacienda, existe la Seguridad Social y poca cosa más, pero por lo demás es un Estado en la mayor crisis de deslegitimación. Y eso lo ha conseguido una activación popular histórica, sin precedentes y muy determinada. Os voy a poner un ejemplo. Ni guioi pasadiet, baina beti pasa un guión y luego se me ocurren cosas, o sea que no os importe que me salte el guión tampoco. Pero, sí, os voy a poner un caso porque luego va a ir una pregunta relacionada, ¿no? El caso de un atleta catalán nacido tiene 23, 24 años, nacido en Marruecos, que se fue a vivir a Palamós. El año 92 su padre emigra desde Marruecos hasta Barcelona, se incorpora a trabajar con contrato en las obras de Barcelona 92 en los Juegos Olímpicos, y su niño, poco, pues cuando se entera que su padre, el chico se pone a correr mucho, debe correr mucho más, pues se llama Adel Michel, es uno de los mejores en España en los 3.000 metros lisos, participa ya con la selección española en campeonatos mundiales, y cara a Río de Janeiro ha dicho: yo soy catalán, agradezco esta tierra que me ha recogido, y si subo al podium en Río de Janeiro en las Olimpiadas, yo sacaré la bandera catalana
Le han dicho en la Federación Española, le han dicho que no es posible, que tiene que sacar la española porque además le paga el viaje a la española y los sponsors se los busca a la española. Y luego ha declarado él, bueno, me transmitieron que no les habían gustado algunas de mis declaraciones, ya que no era un atleta de pueblo, es decir, pues que no tenía repercusión ni resonancia, y que no podía faltar respeto a los españoles. Y dice él, no lo haré, cogeré la bandera de España por respeto si hace falta, pero no me impedirán votar. Se entiende que no me impedirán votar independencia, ¿no? Enlazo con lo que he dicho a la primera pregunta y con esta que os voy a formular ahora. ¿Por dónde puede crecer el independentismo? Os voy a hacer una presentación, ¿no? Estos últimos 7 o 8 años el independentismo catalán se ha vestido todas las samarretas, camisetas que se puede poner. Ha comprado todas las senyeras que se puedan comprar. Se han forrado los chinos haciendo senyeras. Les han comprado a los chinos todos los pins que se pueden hacer. Ha hecho todo tipo de movilización. ¿No habrá ninguna causa en Europa en los últimos 40 años que haya tenido una presencia en la calle tan activa, tan movilizadora, con tanta gente y tan constante? Porque las movilizaciones en contra de la guerra de Irak fueron muy grandes, pero fueron un día. La mayor de Europa también en Barcelona, se dan cuenta, ¿no? Pero las vuestras son los últimos años, no hay en Europa. O sea, puede haber un atentado en París y entonces se junta mucha gente un día. Y en toda Francia un día. Pero tan constantes, tan masivas y de ese estilo, yo creo que no ha habido ninguna causa. Lo habéis hecho absolutamente todo lo imaginable. Cadenas humanas, todo, conferencias, cenas, habéis traído gente de fuera. El Consell Nacional de la Transición ha hecho miles de folios para preparar la República Catalana desde cualquier punto de vista, desde todas las aristas de un Estado. Y ellos, los unionistas, se juntan en la Plaza Cataluña 3.000, 2.000. No se gastan un pin entre todos, no se compran una samarreta entre todos, no organizan nada, pero van a votar y tienen el 50% de los votos. ¿Por dónde se amplía el independentismo catalán después de que Convergencia, una parte importante, es independentista, se ha declarado ya votado independentista, después de que la izquierda, una parte importante de la izquierda que era federalista, estatalista, también se ha declarado independentista, mucha gente de Iniciativa, gente del PSUV? ¿Por dónde se amplía el independentismo después de todo el ingente trabajo que habéis hecho para pasar de un 48-50%? Es cierto que habría que explicar que en Cataluña sí que Spot también hay un independentismo allí dentro, pero al llegar a un 60% que os dé una cierta tranquilidad, no sé si tiene que ver con la rapidez del proceso que ha comentado antes Joan. ¿Por dónde creéis cada uno, en respuesta si es posible? Bueno, tampoco he hecho una pregunta yo muy corta, pero bueno. Pargato. Preguntas un poco, respuestas un poco cortas. ¿Por dónde se puede ampliar el independentismo para llegar a un 60 que os dé una cierta estabilidad y sobre todo que delante de las principales diplomacias europeas podéis presentaros con una salida unilateral, pero con un 60% en la próxima consulta? Bueno, pues intentaré sintetizarlo porque vaya pregunta que has hecho, ¿no? Pero en primer lugar, yo creo que a los catalanes, a nuestros compatriotas que son contrarios a la independencia, la mayoría de ellos los deberemos convencer y se convencerán en los primeros 5 años de la República. Ahora de lo que se trata es de intentar ganar de inmediato, lo cual nos obliga a sumar los independentistas más los autodeterministas. De hecho, tener en cuenta que, por ejemplo, en las elecciones del 27 de septiembre hubo un 48% de votos, de sufragios claramente independentistas, aun cuando no podemos olvidarnos que en este 48% había también un buen porcentaje de independentistas que hacía 4 días que lo eran, razón por la cual tenemos que estar obligados a consolidar este 48%. No nos vayamos a creer que es un 48% absolutamente consolidado. Pero hay un 12%, de personas que votaron derecho a decidir y referéndum. Son los colaus, que decimos nosotros, los colaus, y buena parte de aquellos que en Cataluña votaron Podemos, que repito, Podemos en Cataluña sí tiene muy claro el derecho a decidir y el referéndum. De manera que en estos próximos meses, porque ahora ya no hablamos de años,
ahora hablamos de meses ya, porque tenemos el compromiso de convocar elecciones dentro de 17 meses. Dentro de 17 meses hemos contraído la obligación de convocar ya elecciones a fin y efecto que el nuevo Parlamento ya debata y apruebe la Constitución. Razón por la cual tácticamente ahora, en esos próximos meses, tenemos que llegar a acuerdos, a actuaciones conjuntas, los independentistas más los autodeterministas. Y esto es muy importante. Para hacer esto hay que consolidar lo que nosotros llamamos el proceso de revolución democrática. En Cataluña estamos viviendo no una revolución social, por desgracia, estamos viviendo una revolución democrática. Lo que pasa es que esta revolución democrática, precisamente porque estamos viviendo en un momento en el que el Estado social y el Estado del bienestar sufre un jaque casi mate, esta revolución democrática contendrá elementos también de revolución social. Y es fundamental no descarrilar, ser capaces que esta revolución democrática cuente con la complicidad de las clases medias. Repito, de las clases medias. Porque la oligarquía catalana ya ha dado portazo, ha dado la espalda al proceso. La Caixa, el Banc de Sabadell, Foment del Treball, la oligarquía catalana evidentemente no solamente está en contra del proceso, sino que lo está saboteando. Hace pocos meses, Foment del Treball, que agrupa a la gran patronal catalana, evidentemente absolutamente confundida con la oligarquía española, intentó matar políticamente a Artur Mas e intentó organizar un gran acto muy masivo de empresarios para que Convergencia Democrática de Cataluña volviera al redil autonomista. Y no lo consiguió. No lo consiguió porque la pequeña y mediana empresa, básicamente las dos grandes patronales de la pequeña y mediana empresa, SACOT y PIMEC, que por cierto agrupa a la inmensa mayoría de las empresas catalanas que, como en Euskal Herria, básicamente son empresas medianas y pequeñas las que generan empleo y están intentando, digamos, salir de la crisis, dijeron que no. De manera que aquí de lo que se trata es, por un lado, políticamente, de converger los independentistas con los autodeterministas en los próximos meses y que este proceso catalán, cívico y pacífico, sea muy transversal. Nosotros siempre hemos dicho, desde hace muchos años, no sé si me puedo atreverme a decirlo aquí, que nosotros ya decíamos que sin convergencia no había independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez, la pequeña y mediana burguesía catalana, que fue fundadora del status quo del año 1978 y del Estado monárquico también, porque en Cataluña ganó, a diferencia de Euskal Herria, ganó el sí en el referéndum de la Constitución del 78, por primera vez la pequeña y mediana burguesía se ha plantado delante del Estado español. Es decir, intentaremos, creo que es la clave en los próximos meses, lo que decía David, desde los partidos anticapitalistas o antisistema, por decirlo de alguna manera un tanto fea, hasta la pequeña y mediana burguesía, llegar a un pacto nacional a fin y efecto de poder parir cuanto antes la República. Y el día después, cada uno con los suyos, pero el día después. Ahora se trata de ir juntos para poder hacer nacer la República. Cuando tengamos la Constitución de la República de Cataluña en el próximo año debatida y aprobada, y cuando ya seamos una república independiente, por supuesto, pues los que sean más de derechas irán con los más de derechas, los que seamos socialdemócratas o la izquierda, digamos, no marxista, iremos por un lado, y los David Fernández y la CUP pues irán por lo suyo. Lo cual no significa, bien, porque queremos ser un país normal como Portugal. Molt bé. ¿No?
Aldatuko dugu ordena, ez izateko orden mimetikoa. Vols cambiar el orden, ¿no? Vamos a cambiar el orden, vale. David, concretando la pregunta. Sí. ¿La CUP tiene que ir a pescar independentistas, en el tono jocoso ya que ha puesto Joan a la mesa, al caladero de Catalunya Sí que es Pot, Colau, Podemos? Bueno, Lógicamente vosotros no vais a traer voto de convergencia, pues os tocará, pero he oído decir a alguien estos meses, no, la CUP tiene un trabajo ahora muy grande porque tiene que ampliar de derecho a decidir a independentismo en esos sectores que están en el derecho a decidir, porque algunos están en derecho a decidir para quedarse. No es derecho a decidir para irse, es para quedarse. No es la terminología de la CUP, ir a pescar y estas cosas. Un día nos dijeron, tenéis que ir a los barrios populares. Y les dijimos, no, es que nosotros no vamos a los barrios populares, estamos en los barrios populares porque somos los barrios populares. Entonces, esa concepción clasista de la política también tiene que ver mucho con el proceso. Entonces, como decía Joan, lo digo para recordar, 48,9 ¿no? opciones nítidamente independentistas, o sea que traducían el voto en un sí a la independencia, 11% autodeterministas que no estaban de acuerdo en que se le diera un carácter plebiscitario a unas elecciones autonómicas anticipadas, pero que tampoco planteaban ninguna alternativa, esperar a Godot, esperar que un día el Estado se levantara y Rajoy dijera, hola, me llamo David Cameron. ¿no? Entonces, una ucronia, entonces nos invitaban prácticamente al inmovilismo, ¿no? a esperar. ¿no? Y ese 39%, que es muy interesante sociológicamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde tiene que ir? A las clases populares. Eso es obvio. La centralidad del proceso político catalán y soberanista sociológicamente son las clases medias, con una parte importante de clase media alta, con esa, ¿no? Tal como lo ha explicado Joan perfectamente, del tejido productivo catalán. El 80% del tejido productivo está a favor del proceso, hablando de empresas, que es la base fundamental de la empresa catalana. El sindicalismo está a favor del derecho a decidir, con un mapa sindical que daría para otra charla, ¿no? Pues pensar que la consejera de Trabajo de ahora es una persona que viene de UGT y que está a favor de la independencia, o sea, hay que hacer una inmersión también en el mapa sindical, pero también que ha fallado ahí. Entonces, hay una constancia histórica que nosotros siempre apelamos, que es que Cataluña como sociedad, en este caso, y también es aplicable a los países catalanes, cuando ha avanzado en términos nacionales, en términos democráticos y en términos sociales, es cuando las clases populares han sido protagonistas. Se le llame dictadura franquista, se le llame movilizaciones, porque claro, la oligarquía catalana no son 2 millones de personas, ¿no? Cada vez que alguien dice, no, es un proceso de la oligarquía, pues tenemos la oligarquía más grande que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay una parte importante de las clases populares que ya están implicadas y hay una desigualdad, si queréis, las clases populares de interior, por decirlo así, de comarcas, están implicadas en el proceso soberanista, porque en la área metropolitana, que es ese mito que a veces se estigmatiza injustamente, es verdad que vive en un proceso de exclusión política. El que ha hecho el pujolismo durante 30 años y el que ha hecho el socialismo catalán durante 30 años, que no les negaba el derecho a decidir como pueblo, les negaba a decidir el derecho a la escuela de al lado como la querían, o sea, ha sido un régimen caciquil, y en este caso era el socialismo catalán. Entonces, esa gente que nosotros compartimos con ellos miles de experiencias, de desahucios y todo, se dan cuenta ellos también, es un proceso de autoconciencia, de que han estado 30 años excluidos políticamente. Y ahí, donde ha entrado el discurso fundamental, es el del miedo, que ha sido la estrategia del Estado español. Y ese 39% es, sobre todo, en clave generacional también. Tú ves el voto independentista de la gente joven y es un voto sin miedo, hasta los 40 años es hegemónico. Pero te vas al ámbito de las pensiones, por ejemplo, en las áreas metropolitanas urbanas, y ahí el miedo, que entra mucho, si queréis, por vías hertzianas o televisivas, que es Telecinco, que es La Sexta, eso moviliza un voto. Y la propaganda electoral que se puede repartir y que se ha repartido, pues era muy visible a los jubiletas escoceses que tenían que votar que sí, en apariencia, y acabaron votando que no, por miedo, ¿no? Entonces, ese es el esquema fundamental, y algunos se olvidan de eso, también dentro del soberanismo. Y sin clases populares no hay país. Entonces, a veces nos preocupamos más porque el empresario esté tranquilo y no se asuste, y bueno, y el que no llega a final de mes, que somos 1,5 millones de personas, que al final el discurso que le llega no puede ser solo el de la revolución democrática, que lo es, y que sin soberanía no hay país. Eso está clarísimo, y eso es una cosa que hay que reprobar. ¿Y cuál es la estrategia para llevar a esa gente primero? Bueno, pues cambiar la cultura política, porque el sistema, ya orgullosamente, ¿no? Yo lo digo con todo el cariño, si el sistema es esto, pues claro que somos antisistema, eso solo faltaría. Pero es una cultura que nos trata a todos los ciudadanos como súbditos, ¿no? O sea, como consumidores, como espectadores y como electores.
Y entonces hacerlos protagonistas. Y esa es la clave. Y hacerlos actores, ¿no? No hacerlos electores, sino pasar de esa delegación política a la participación política directa, que además ha sido la clave del proceso. O sea, la movilización popular ha sido el motor de este proceso y ahora es la garantía. Porque de transiciones ya sabemos unas cuantas cosas. Y ya que hemos sufrido una, que por cierto Cataluña se sumó a esa transición con un consenso, ¿no?, del 90 y pico %, pues vamos a aprender de eso, de que no se puede dejar la transición o el proceso constituyente en unas pocas manos, sino en un proceso constituyente democrático. Pero eso, cambiar culturas políticas de 30 años, pero bueno, yo creo que en 18 meses, por decirlo en términos de Joan, nosotros siempre hemos dicho hasta el 55, ya que lo vamos a hacer, hagámoslo mejor que no y hagámoslo irreversible, porque si pasamos el 55 dentro de 18 meses, que son 300, 400.000 votos, esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Entonces, pero es eso, y ahí o el proceso político incorpora los términos democráticos en relación a la corrupción y el mientras tanto, porque eso yo estoy de acuerdo con Joan, sin soberanía no hay nada, pero primero la independencia y después ya nos discutiremos. Vale, pues dejamos de recortar. Dejamos de aplicar recortes. Entonces, no hay proyecto político neutro nunca. El mientras tanto no es neutro políticamente. O montas Barcelona World o no lo montas. O te juntas con la mafia del juego mundial, que es pura mafia, y los metes en Tarragona, o no los metes. Eso no es neutral. Eso no es neutral. Entonces, o privatizas el agua, que estamos hablando de soberanía, y se la regalas a una multinacional francesa con chanchullos, como siempre, entre nuestras queridas élites, o no lo haces. Eso no es la independencia, eso lo haces ahora. El mientras tanto es lo que va a decantar. Si mañana sale el gobierno de la Generalitat y dice, aquí no se desahucia nadie más. Oye, aquí no se desahucia nadie más. Claro, tenemos una declaración del 9 de noviembre que dice que no vamos a aplicar la ley Wert, que no vamos a aplicar la ley Mordaza, que no vamos a aplicar l'Arsal. Bueno, yo quiero ver la soberanía. Y hoy estamos aplicando la ley Wert. Y no la aplica el gobierno, la aplica nuestro gobierno. Y sé que es difícil, que no es fácil, pero entonces o decimos lo que hacemos, ¿no?, o no hacemos lo que decimos, que es otra posibilidad, ¿no? Pero entonces la clave está ahí, la clave está en el contenido sociodemocrático que tenga el proceso inmediato. Y está pasando, afortunadamente, ¿eh? Los municipios sí que están respondiendo a eso. Y la realidad municipal de cómo se responde a la crisis social y democrática desde el soberanismo, yo creo que va a ser uno de los bastiones desde donde se va a ganar, ¿no?, esa hegemonía, que los ayuntamientos sí que están abriendo espacios de libertad y espacios de redemocratización de la vida política colectiva. Pero eso es el mientras tanto. Estos 18 meses, o sea, si estamos quietos y no hacemos nada, pues igual lo que perdemos es el 48% de decir, bueno, esto, ¿no?, que estamos gestionando, ¿no? Y eso, sabiendo todos que es excepcional, que hay 1000 contradicciones y que hay 1000 dificultades, pero sobre todo que el presente no se parezca al pasado. Volviendo, Víctor, a la cuestión central, ¿Convergencia ha hecho ya sus deberes? O sea, ¿la sociología convergente ya no puede aportar más? Hay todo un trasvase del voto de Convergencia al independentismo. Artur Mas lidera ese proceso y se lleva a cientos de miles de votantes para tener más votos. Aquí lo relacionaré un poco con tu segunda pregunta que tenías en el guión, porque esta era una de las cuestiones que nos preocupaba más, y yo creo que de las cuestiones que nos preocupaba más, y podría decir que esto lo hemos hablado con David muchísimas horas, con muchísimos whiskies encima de la mesa, incluso me hizo una foto un día que dijo un convergente en mi cama. Pero lo que nos preocupaba más era que no perdiéramos los que teníamos de momento. O sea, tú pones proceso de investidura en la negociación de la investidura de Puigdemont, ¿no? Corríamos el riesgo de que una parte del electorado de Convergencia se pudiera descolgar si descolgábamos a más. Por eso teníamos que ser también muy prudentes a la hora de encontrar un sustituto el día que el presidente empezó a abrir esta posibilidad. Podemos ampliar, yo creo que aún se puede ampliar, no por nuestro lado, sino por todas las vertientes. O sea, seguramente por donde se puede crecer más, y ya lo he dicho antes, es cuando los podemitas y los colauitas entiendan que esta apuesta que ellos están haciendo por el derecho de autodeterminación, que llegaríamos dentro del Principat a un 80%,
seguramente el día que estas fuerzas se corran, pues van a ir hacia el independentismo, porque van a ver la incapacidad de un Estado español que sigue siendo democrático y que no les dejará ejercer este derecho. Y aquí es el gran target de donde nosotros tenemos que sacar, y aquí es cierto que las CUP, por proximidad ideológica con todos estos entornos, es quien tiene más bolsa de votos de donde puede intentar atraerlos a la posición independentista, que yo no diría que es, no sé qué término has utilizado tú, no van a chupar, a pescar, no van a ir a pescar, yo creo que van a ir a colaborar. Creo que este proceso crece porque colaboras. Este proceso, lo que sí que tenemos que aprender, y es una de las cosas que tiene que quedar muy clara, es que no sin convergencia no hay independencia, sin todos no hay independencia. Es la unidad de toda la ciudadanía del Principat de Cataluña, y en el caso de Vasco pues será de aquí, que sin esta unidad no va a funcionar. Y es en base a esta unidad que tú vas recogiendo personas que pueden estar descolgadas, pero que por una razón y otra, por estos microclimas que tú decías, micro opciones que van cogiendo y se van integrando. Está claro que hay un 20% que a lo mejor es de un independentismo clásico, de tradición cultural, lingüística, etcétera, etcétera. Pero el 80% restante de lo que es el independentismo hoy en día son casos puntuales, cada uno por su propio parecer, lo que a él le parece, y se integra a todo este movimiento. Y es a partir de aquí. Yo creo que la unidad ante todo. Ir a buscar las complicidades de aquellos que hoy no están integrados es el trabajo que tenemos que hacer. Por la derecha quedan, sin ir más lejos, Unión Democrática, que ha desaparecido del mapa, gracias a Dios Durán. Hay unos de los 100.000 votos que pudo sacar él, yo estoy convencido que unos 30.000, 35.000 votos los podemos ir a pescar, como tú dices. La bolsa grande la tienen ellos. No quiero decir que tengan la responsabilidad, la responsabilidad es de todos, porque lo que es cierto es que esta unidad, y lo digo por lo que ahora estaba diciendo, de si casinos, si no sé qué, que si no sé cuántos, a todos nos lleva muchísimas contradicciones. A mí cuando me hablan de contradicciones, yo siempre sonrío un poco, porque para mí el objetivo es la independencia, y a partir de aquí trabajaremos. Porque sin esto, sin tener las herramientas de un Estado, no es que haya recortes, es que no puedes hacer nada, absolutamente nada. Entonces, la herramienta que tengo que utilizar para poder llevar adelante todas estas políticas sociales que son necesarias es tener un Estado propio. Y es en base a esto que nosotros tenemos que participar. Contradicciones muchas. Soy convergente, imagínate todas las que tengo. Joan, bueno. Yo antes cuando he dicho que sin convergencia no había independencia, que no sé si esto en Euskal Herria podría traducirse sin PNV no hay independencia, yo lo que quería decir es lo siguiente. Digamos, ahora estamos en el proceso preconstituyente. Es decir, ahora de lo que se trata es de hacer las leyes de desconexión, que luego quizás hablaremos de ello. Con lo cual, como que ahora lo prioritario es acumular fuerzas, repito, como que ahora lo prioritario es acumular fuerzas, pues uno tiene que estar dispuesto, todas las formaciones políticas tienen que estar dispuestas en esta fase a comerse, si hace falta, sapos así de grandes. Cuando convoquemos las nuevas elecciones dentro de 16/17 meses, entonces la unidad ya no será tan necesaria. ¿Por qué? Porque la pretensión será tener un nuevo Parlamento que debata y aprueba la Constitución. Es evidente que como que serán unas elecciones de carácter constituyente, la correlación de fuerzas sí que será importante para determinar si la Constitución
de alguna manera se escribe con tinta roja o con tinta azul. ¿Me explico? Porque el Parlamento tendrá que debatir si queremos tener un ejército convencional o nos conformamos con una milicia republicana. El Parlamento deberá debatir si queremos constitucionalizar una renta garantizada de ciudadanía para que cualquier hijo de la República no pueda caer nunca en la exclusión social o no. O tendremos que debatir si la República tiene que ser aconfesional, laica o laicista, por ejemplo, ¿no? De manera que en las próximas elecciones, dentro de 16, 17 meses, será inevitable que cada formación política, en función de su ideología, pretenda tener un mayor protagonismo en el futuro Parlamento. Aún así, deberemos recordar que todavía estamos en la fase de hacer nacer la República, razón por la cual tendremos que llegar también a acuerdos y grandes pactos nacionales, porque si no alcanzamos grandes pactos nacionales, no conseguiremos que un 70 o un 75% de los ciudadanos vayan a votar en el referéndum de la Constitución de la República. De manera que, por un lado, habrá que tener la suficiente madurez como para entender que es legítimo que cada fuerza política, a partir del próximo Parlamento, tenga el mayor protagonismo. Nosotros intentaremos que el presidente de la República sea Junqueras y Convergencia intentará que sea Puigdemont. Esto es lógico y normal. Aún así, todavía estaremos en la fase de la máxima unidad. De manera que todo esto es muy difícil de hacer, pero lo tenemos que hacer porque podemos ganar con un 67-68%, que es la suma de los independentistas más los autodeterministas. Y esto nos obliga primero, a comernos algunos sapos. De hecho, nosotros durante 3 años nos hemos comido sapos así. Porque el año 2012, hay que recordar que en el año 2012 Convergencia gobernaba con el apoyo parlamentario del Partido Popular. Esto hace 4 días. ¿Quién ha visto Convergencia y quién la ve? Y nosotros los republicanos teníamos como táctica prioritaria sustituir al Partido Popular en el apoyo a Convergencia. Y os aseguro que ha sido muy difícil dar apoyo a Convergencia estos últimos años con la voluntad que transitaran hacia el independentismo cuando Convergencia estaba aplicando recortes, y no solamente aplicaba recortes, sino que votaba en Madrid las leyes más reaccionarias del Partido Popular, por ejemplo, la reforma laboral. Es decir, aquí también se trata que cada formación política asuma un grado de madurez que quizás nos lo exige el momento histórico que vivimos. Nosotros a veces con la CUP, a veces nos hemos peleado también, ¿no? Y decíamos, nosotros no podemos hacer de CUP, ni la CUP puede hacer de Esquerra Republicana, ni nosotros de Convergencia, ni Convergencia de la CUP. Cada uno tiene su función y su papel. Pero también es cierto que si queremos parir la República, cada fuerza política tiene que renunciar a veces a según qué, se tiene que comer algún sapo, porque en definitiva se trata de sumar. Bien, yo siempre recuerdo cuando algunos compañeros de la CUP, si no de la CUP, de formaciones políticas de izquierda o que teóricamente están más de la izquierda que nosotros, nos critican, hablo de Iniciativa per Catalunya Verds o Esquerra Unida Alternativa, nos critican que hubiésemos pactado con Convergencia, y yo siempre les digo lo mismo. Nosotros no podemos pactar con un demócrata de centro derecha como es Artur Mas, y en cambio vosotros pudisteis pactar con los asesinos, porque ¿qué Carrillo pactó con Fraga? Vosotros pudisteis pactar con los franquistas y nosotros no podemos pactar con los demócratas aunque sean de derechas.
Digo esto porque a veces también se cae en un cierto reduccionismo de criticarnos a nosotros el haber pactado con Convergencia, pues suerte que pactamos, porque ahora son independentistas y antes no lo eran. A ver, yo antes he hablado con un catalán de gafas, con pelo así como Einstein y bigote, que me ha dicho que las intervenciones iban a ser cortas. Y el único que aquí se parece a Einstein, no, tiene gafas y pelo blanco, eres tú. No. Ya veis que la unidad es consistente. No, Recibo palos a izquierda y a derecha. Hablaba de Aunque antes. la derecha es más de izquierda. que la propia izquierda. Víctor, hablaba de antes. Hay una expresión aquí que utilizaba mucho Arzallus. Arzallus solía decir... Está bien porque pone una concepción de la cultura, de algunos de la cultura de la unidad. Se juntan los diferentes, lo otro es uniformidad. Entonces, pasa mucho, y ha pasado mucho estos últimos 4 años, que es, la unidad es lo que yo diga y tú detrás. Y eso es el pujolismo y en parte ha sido, con todo mi respeto, solamente conocido, el masismo también a veces. Y es una falta de respeto, porque el proceso son 2 millones de personas, no es una persona. Y la teoría del sapo que dice Joan, que a mí me parece súper interesante, y yo estoy de acuerdo, contradicciones, pues ya todas las que queráis en un espacio político anticapitalista, todas las que queráis, ¿no? Un poquito más que, ¿no? Y las sabemos gestionar las propias internas, porque la CUP es un espejo del país, y la CUP tiene que gestionar la contradicción de una asamblea de Girona que dice 100% 2 votos al proceso, y una asamblea del Baix Llobregat, ¿no? De Baracaldo, que dice, ni en broma pasamos por el chantaje de yo soy el proceso. Y eso lo tenemos que gestionar, y lo hacemos desde la coralidad y desde la pluralidad. Empatáis y lo arregláis, empatáis y lo voy a la arregláis. teoría del sapo. Yo acepto la teoría del sapo, por supuesto. Un proceso político hacia la libertad, si alguna cosa es complejo, doloroso y complicado. Pero no paso que todo sea teoría del sapo. Yo no paso que en nombre de la teoría del sapo nos tengamos que comer que 2 partidos políticos deciden quién es el director de Cataluña Radio y quién es el director de TV3. Porque no tiene nada que ver con el proceso hacia la independencia. Y es política antigua, es política digital. Y no tiene nada que ver con unos medios públicos democráticos. Y eso ha pasado hace 15 días. Entonces, ¿esto no es la teoría del sapo? Yo me puedo comer como sapo que tenemos deuda hasta el año 2108. Cataluña, como país. Es verdad, por cortesía de tripartitos y de convergentes. Me puedo comer que tenemos una tensión financiera que me os lo explico, porque es dolorosa, porque entras a ver los números y te llevas las manos a la cabeza. Y solo cabe una opción, o sea, o nos lo comemos o desobedecemos. O empezamos a dejar de pagar la deuda a la Caixa, que le debemos 8.000 millones. Y decimos, pues no te vamos a pagar los intereses de la deuda. Y es soberanía, decir que no rescatamos una autopista. Porque eso lo ha hecho la Generalitat como país. Y hemos pagado 300 millones a 45 kilómetros de autopista entre Vic y Ripoll a una empresa de los Sumarroca. Lo dejo ahí y no voy a decir nada más. No, pero sigo. 300 millones que ha decidido el gobierno de Cataluña rescatar una autopista, jiji, jaja, juju, que Madrid rescata autopistas y la Generalitat. Y el plan de choque que propone el gobierno es de 270 millones. O sea, lo que tiene que afectar a 1,5 millones de personas es lo mismo que le pagamos a una puñetera empresa que ha hecho negocio con el país y lo ha destrozado también, ¿no? Entonces, teoría del sapo sí, pero definamos bien, Joan, cuáles son las líneas, ¿no?, que se pueden pasar y no, porque yo seguro que nos comeremos, nos hemos comido ya unos cuantos sapos también en la CUP, pero hay algunos que en nombre de la libertad política de nuestro pueblo nos vamos a comer, ¿eh? Bueno, voy a intentar... Es verdad que hay unas deficiencias que arrastramos históricamente y que está clarísimo como uno no cierra una casa y abre otra, no cierra una tienda y abre otra. Va a haber una transición. Estoy muy conforme con muchas de las cosas que dice él. Peor para ti. Muy conforme. Pero también entiendo que hay unas dinámicas establecidas que va a costar de romper. Yo muchas veces creo que tenemos que tener en memoria, pero vigilad, no mirar mucho el retrovisor porque vamos a chocar delante. Lo que he dicho es de hace 3 meses, ¿eh? No es memoria inmediata, es presente radical, o sea, no me he ido al palo de la música, he dicho lo que ha pasado hace 15 días. Bueno, ¿me dejáis ordenar un poco Y el debate? lo digo más como periodista que no como militante de la CUP, ¿eh? O sea. Pero ahora imaginaros que lo estuvierais haciendo vosotros con el PNV. ¿O no habría contradicciones? Claro, sí, seguro. Bueno, ¿me dejáis ordenar un poco el debate?
y como hay que dar zurtan itxiko dugu, itxi, behatzitan, itxi bai behatzitan. En nuestras contradicciones... Es que jendearen galderak eta gero dauzkat 6-7 galdera. Os voy a hacer una pregunta a cada uno de las del guión, pero una a cada uno. O sea, no hay 3 turnos porque no llegamos. Luego hemos estado comentando también con Joan para hacer preguntas, que la gente pueda hacer preguntas. Víctor, el proceso de negociación de los 3 partidos se sufrió mucho, eso seguro, porque desde aquí se veía que se sufría mucho. Danos 2 o 3 claves rápidas de lo que pasó y por qué se salvó el viernes a la noche, el miércoles, jueves, viernes a la noche y sábado a la mañana, que coincidió con la manifestación de los presos en Bilbao, es decir, el día 9 de enero. Cuéntanos rapidito aquello que se pueda contar en público, teniendo en cuenta que no estás en Cataluña, por lo tanto podrás contar un poco más de lo que contarías en Cataluña. No, se sufrió muchísimo y... Perdona, y se cumplió el vaticinio, la petición de Joan, que fuiste de los primeros cargos públicos de Esquerra, que pidió en tuit que se quedara... Que se quedara a un lado, ¿no? Que te lo cuente Víctor. No, se sufrió muchísimo y hasta que el presidente no tomó la decisión que al final era la única que podía tomar, las cosas... Lo que pasa es que hubiera sido un gran fracaso de todos, no solo de Convergencia, no solo de Esquerra, no solo de las CUP, hubiera sido un fracaso de todo un país. Y era llevar al país a una deriva que no sabemos ni podemos calcular hasta dónde hubiera llegado, porque el fracaso hubiera sido enorme y la frustración muchísimo más. Que 2 millones de personas, como tú has dicho antes, durante muchísimos años, constantemente hayan sido capaces de llevar un proceso adelante y que luego, entre 4 y una asamblea de 3.030, que empataron, ojo, empataron. Sube el volumen, compañero, que tengo aquí, tengo que aclarar. Tengo la prueba científica irrefutable de que fue así, porque en 30 años de historia del municipalismo de la izquierda en vez de la CUP, o sea, nunca hemos tomado una decisión por el 100%. Es imposible poner a la CUP de acuerdo. Es pero imposible. Empatar también menos, No. Empatar también es difícil. Pero menos ya pactar. que ponerlo al 50%. Pero menos pactar en media hora que vamos a empatar. Al 100% no, pero porque la lógica sí. cainita también de la izquierda radical es: si gano yo por un voto, he ganado yo. Eso es imposible. Tiene que hacer el papel Y de además Pachi López. Orden en la sala. Víctor, sigue. Pues que era muy difícil y hubiera sido un gran desastre para todos. Y yo creo que el presidente fue el primero en ver que este desastre era de unas dimensiones tan considerables que él mismo al final fue quien dijo, decidió dar este paso al lado. Joan fue de las primeras personas y yo hoy le recordaba mientras comíamos una conversación telefónica que cuando ya se habían decidido muchas cosas, ya sabíamos que las CUP no iban a tirar adelante con el presidente Mas al capdavant, no sé cómo se dice, al frente del proceso, una conversación telefónica a última hora de la noche porque él salía de la reunión, yo le llamé, me dice ya te llamaré, me llamó y él me hizo unas reflexiones que para mí sirvieron muchísimo y le he dicho, fuiste tan hijo de puta que aquella noche no me dejaste dormir, porque a partir de allí reflexioné, escribí muchísimo sobre este tema y al final la decisión la tomó el presidente y la tomó acertadamente y yo creo además que favorable incluso a él, porque fijaros, el paso que hace el presidente Mas era, él pedía 2 votos, una investidura y al cabo de 18 meses se retiraba. Con esto, las CUP, ¿qué consigue? Consigue que nosotros consigamos una investidura, pactemos una investidura y al mismo momento consigue mantener vivo con un patrimonio increíble y de un sentido de Estado que sobrepasa lo que es la propia Convergencia del presidente Mas, la figura del presidente Mas crece, aumenta y está allí. Está en la reserva. Entonces... Antes ha dicho Joan que Puigdemont podrá ser... ¿Vosotros querréis que Puigdemont sea el presidente? ¿Puede ser más? ¿Puede volver más? Bueno, puede ser más. Cuando ha dicho que está en la reserva... Puede ser Joan Tardá. No, en el caso de Convergencia. En el caso de Convergencia, lo que nos han dejado, yo creo, es un mapa político
excepcional, porque llegaremos a los 18 meses, es decir, yo creo que antes de final de año el Principat se verá obligado a hacer una declaración unilateral de independencia, tenga o no tenga preparadas las leyes básicas como la de transición, la de Hacienda, la de Seguridad Social, porque la presión del Estado, la ayuda de este Estado va a estar allí. Nos ha dejado un mapa muy bueno, con dos posibles liderazgos en un momento en que nosotros pues, vamos a ver quién es el que encabeza en una futura República Catalana nuestra lista electoral. Pero el paso que hizo el presidente yo creo que es de mérito, creo que es de sentido de Estado, y que además ha servido también para el partido político de resituar toda una historia que nosotros teníamos muy complicada internamente y dejarla para fabricar ese partido que puede ser hegemónico 25 años más, lo que es desde el hilo este del centro-izquierda, que hay mucha gente de centro-derecha en Cataluña que se autonombra centro-izquierda, hacia la derecha. Y aquí sí que nosotros vamos a estar muy bien. Pues tenemos que seguir avanzando. Joan, ¿nos explicas en 2 minutos cuál es el calendario legislativo, las 3 leyes básicas que ha comentado Víctor? Y luego a ti te preguntaré por la respuesta a las inhabilitaciones del Estado. Con independencia de la ejecución del plan de choque al cual se refería David, de hecho, las tres leyes que tenemos, pactadas con CUP y Convergencia son las siguientes. En primer lugar, la ley que llamamos de la Agencia Tributaria Catalana. La segunda es la ley de la Seguridad Social Catalana. Y la tercera ley, quizás es la más importante, que es la ley que llamamos de transitoriedad jurídica. Esto los que somos más mayores lo recordaremos cuando se hizo la transición española. Recordar al ideólogo Torcuato Fernández Miranda, que hablaba de ley a ley, ¿no? Es decir, desmontar el sistema franquista con las leyes franquistas. Bien, es algo parecido. Es decir, de hecho, la declaración de independencia, significa que todas las leyes españolas por ley pasan a depender de la autoridad catalana. De la misma manera que durante la transición española, durante un tiempo las leyes franquistas estuvieron vigentes y se fueron modificando, tú haces un acto de declaración de la independencia asumiendo las leyes españolas. Al cabo de pocas horas, supongo más horas que días, cuando el Parlamento de Cataluña apruebe la ley de transitoriedad jurídica, como que tú te has declarado soberano y asumes las leyes españolas bajo tu mandato político, convocas las elecciones constituyentes del Parlamento catalán, que es al que me refería antes, que tiene que debatir y aprobar la Constitución. Cuando hayamos aprobado la Constitución, entonces convocaremos el referéndum de la Constitución. En caso que la ciudadanía catalana votara mayoritariamente y se aprobara la Constitución, entonces proclamaríamos la República. Esto tiene que hacerse en el plazo de 24, 26, 28 meses, ¿no? Es lo que tenemos pactado. ¿Por qué él dice que quizás tendremos que hacerlo antes y de forma distinta? Puede ser, porque desconocemos cuál será la intensidad de las respuestas de la Administración española, porque es posible que empiecen no solamente a impugnar todas las leyes, sino que ya preveemos que van a inhabilitar, a imputar al Parlamento de Cataluña, al mismo gobierno, es decir, que entraremos posiblemente. Ellos utilizarán la violencia judicial, lo cual posiblemente provocará la necesidad de un proceso de insumisión institucional. Es decir, es posible que estemos ante una situación que ahora solamente vislumbramos, ¿no? Nosotros queremos hacerlo de la manera que os hemos explicado. Es lo que tenemos pactado las fuerzas políticas. Ahora,
todo se puede precipitar y todo puede ser distinto y es posible que Puigdemont y Junqueras tengan que pasar 6 meses en la Modelo. Puede ser, pero también habremos ganado, ¿no? De manera que aquí lo importante es tener claro que queremos hacerlo de la manera que anunciamos al mundo el día 9 de noviembre cuando aprobamos la resolución. Ahora bien, no sabemos si finalmente la Administración española a última hora querrá negociar o no querrá negociar. No sabemos si intentarán inhabilitar, incluso encarcelar. Esto da risa, ¿no? Porque ¿cómo van a encarcelar a la gente, no? Es decir, una cosa es lo que tenemos pactado, hay voluntad de hacerlo, lo haremos, de hecho es el pacto que tenemos establecido. Ahora bien, ¿la reacción de la Administración española será a fin de diálogo? ¿Será a lo bruto? Pues no lo sabemos. Joan, si ese plan sale bien, vosotros a mitad de legislatura española dejáis el Parlamento. ¿Perdón? Si ese plan sale bien, vosotros a mitad de legislatura española dejáis el Parlamento español. ¿Lo dejaríais? Nosotros diremos adeu. Sí, sí. Eso lo dejaríais a mitad de la legislatura, bueno, cuando se cumplan Sí, los plazos, ¿no? Establecidos. Sí, bueno, valdría la pena, ¿no? Sí, no. Que no lo digo como pena, lo digo como pregunta, no como una lástima. Sí, bueno, ten en cuenta una cosa, tenemos en cuenta que cuando proclamemos la República de Cataluña todavía quedarán 2 territorios de la nación en el Estado español, que es País Valencià y Illes Baleares. Vale, David, pongamos la hipótesis más negativa, más dura. Recursos, inhabilitaciones, ¿cuál crees que tú debería ser la respuesta por parte de las instituciones catalanas? Porque habrá inhabilitaciones, habrá que sacar del Parlamento a la presidenta Forcadell, habrá que sacarla o no sacarla. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las respuestas? Bueno, yo creo que también tiene que ser consensual, porque es una fase, ¿no?, colectiva de incidencia, de disidencia y de resistencia. Y como se trata de desobedecer, voy a desobedecer una cosa que ha dicho Víctor, 30 segundos. Es verdad que la solución fue in extremis, en el último minuto de partido, en tiempo de prórroga, y hubo que imaginarla, porque es en unos callejones sin salida donde tienes que saltar. Y eso, siendo así, y sin negar el relato de Víctor, tiene otra virtud, que ya que hemos dicho y todos estábamos de acuerdo en que donde para ser hegemónico y para hacer irreversible el proceso son las clases populares determinantes, que quien está al frente del proceso no sea una persona que ha aplicado los peores recortes desde el final de la dictadura, que es miembro de un partido con 6 casos graves de corrupción que este año se juzgan y que además en muchas ocasiones ha abusado del patrimonialismo bonapartista de yo soy el proceso, es una noticia para poder ganar. Es verdad también, le doy la razón, que todo movimiento coloca y disloca. Si el carril central es esto, si tú haces así, salta por aquí media CUP. Eso pasaba, Eso pasaba. Y si haces así, pues igual hay gente que no se ve. Entonces la solución ha sido arbitral, vamos a decirlo así, funambulista, malabarista y zapatista un poco también, no lo sé. Pero bueno, voy a la pregunta. Es un proceso de insubordinación democrática y ahora hemos conseguido que haya partido. Y ahora falta salir a jugarlo, sudar la camiseta y darlo todo. Y darlo todo es, y lo digo con todo el cariño porque respeto todas las sensibilidades, tú puedes ir a declarar voluntariamente al Supremo, ¿no?, como ha ido hoy OMS, porque está imputado y es una vergüenza democrática, y aquí va toda mi solidaridad, ¿no? O sea, eso no hay que discutirlo, ya fuimos en su momento, es el Estado inquisitorial que le cita, pues nosotros no vamos. Ya tenemos 3 citaciones nuestros alcaldes para que vayan a la Audiencia Nacional, que no pensamos colaborar, que tenemos una declaración del 9 de noviembre que decimos que no reconocemos ninguna autoridad política, moral, jurídica al Estado español sobre nuestro pueblo. Eso son discrepancias, porque también es verdad que la ruptura democrática y la ruptura jurídico-legal, eso te lo dice cualquier experto, desde los de ellos, por decirlo así, que podría ser Carles Villapisoñé, hasta los nuestros, que es Gil Matamala, que el momento de ruptura jurídica es una. Y ese día, que es dentro de 18 meses, cuando efectivamente ganas un referéndum, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado va a venir por la vía del ahogo económico, eso ya está pasando, por la vía del abrunete judicial, que va a pasar, lo va a impugnar todo, pero bueno, es que tenemos una declaración del 9 de noviembre que nos declaramos sujeto político soberano. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A la legalidad y la legitimidad política catalana o a la imposición constitucionalista española? Y eso, el problema, como diría el movimiento afroamericano, no es lo que hagan ellos.
Es lo que vamos a hacer nosotros. Puede haber inhabilitaciones que las habrá de cargos públicos importantes, institucionales muy importantes, ¿no? Sí. Pero también puede haber, que son las estrategias, puede ser inhabilitaciones de cargos públicos no importantes, sino profesionales de la administración pública, secretarios de juzgados, o sea, no de gente que esté en la primera línea política, en la reivindicación política y que no está en los acuerdos, gente que son profesionales y empiezan a, pues no sé, directores de colegios, funcionarios de justicia, Eso yo creo que cargos de las Mossos de Escuadra. Sí, Enric Juliana ya lo dijo, ¿eh? Enric Juliana ya lo ha dicho, o sea, eso es la brigada Aranzadi, ¿no? O sea, van a enviar, y además lo pueden aplicar, bueno, de hecho el 9N se transmuta a consulta popular, porque cuando Convergencia decide que no se puede aplicar la ley de consultas es porque saben que detrás viene la inhabilitación de los 9.000 o 8.000 funcionarios que forman parte de la Junta Electoral. Y esos estaban inhabilitados al día siguiente por expediente administrativo, ¿no? Entonces, eso era así. Entonces, eso hay que... Bueno, yo creo que también se están estableciendo también cuáles son las estrategias de desobediencia, pero... Bueno, yo creo eso entonces va a venir en esa mezcla de brunete mediática y de brigada Aranzadi judicial. Y yo creo que es por abajo, en los municipios, donde sí que puede salir unos diques de contención de hacerlo inaplicable. Yo creo que, bueno, que eso es lo que queremos hacer, pero tenemos que obedecer, ya no desobedecer, obedecer a un mandamiento que nace de la legitimidad política catalana, de la legalidad política catalana, en la medida que el 9 de noviembre aprobó una resolución inequívocamente independentista y que rompe con el marco jurídico actual y que dice que somos un sujeto político soberano. Y eso hay que aplicarlo. Víctor, tú que llevas relaciones internacionales y tienes una amplia experiencia en las relaciones internacionales, en conflictos, ¿qué se ha trabajado hasta ahora? ¿Cómo estáis trabajando todo lo relativo a las relaciones internacionales con...? Yo creo que la prensa internacional el proceso lo está tratando bastante bien. Un 11 de septiembre se llevó una primera página en el New York Times. Es verdad que la mitad de la página luego eran hojarascas de un árbol, ¿no? Pero bueno, la mitad de la foto era un árbol, pero bueno. Pero ¿qué estáis trabajando con las diplomacias? Porque al fin y al cabo es una cuestión de 10 o 12 diplomacias en el mundo, ¿no? Si convences a Berlín, Londres, París, Washington y Bruselas, pues tienes la mitad del partido ya ganado, ¿no? Bueno, nosotros sabemos al 100% que los países, hasta que tú no te declares sujeto político, ellos no se van a posicionar. O sea, al día siguiente sí que va a haber toma de posesiones de lo que son las cancillerías del resto del mundo. Nosotros las más importantes son las europeas, pero va a hablar muchísima gente. Y yo aquí cogí la máxima de Rovira y Virgili en el 1915 en el CATSI, una institución catalana, dijo que para que un movimiento nacional triunfe le hacen falta dos cuestiones imprescindibles. Una gran fuerza interna y una simpatía y un prestigio exterior. Sin esta fuerza interna, sin esta simpatía y prestigio exterior, es imposible que un movimiento nacional triunfe. Hemos ido a hacernos el simpático por el mundo. Desde el primer día hemos puesto todas las cartas encima de la mesa sin esconder nada. Cuando nos decían, pero ustedes tienen que sentar y negociar, les decíamos, es que ya no lo llevaré de 300 años ni de 150, sino los últimos 30, no hemos hecho otra cosa que estar sentados. Lo que pasa que al otro lado, un poco aquello, vamos a ser federales, pero ¿con quién? Pues nos encontramos con la misma. Lo que sí es cierto es que la percepción ha cambiado muchísimo. Y esto sí que nos lo dicen la mayoría de las cancillerías europeas o norteamericanas incluso. Nos hemos encontrado que si hace 4 o 5 años el Estado español era un Estado español moderno, democrático, etcétera, etcétera, pues ahora en muchas cancillerías nos dicen, están muy locos estos españoles, ¿no? Porque la voluntad que han visto de un proceso democrático, cívico, popular, de ver manifestaciones que no se ha roto una papelera, pues esto, lo que son las cancillerías del mundo, lo han observado, nos lo dicen y lo tienen en cuenta. Lo que sí es cierto y mentira lo que dice García Margallo es que todas las cancillerías están tomando notas. O sea, vienen a nuestro despacho, nosotros los hemos visitado, pero ellos también vienen a nuestro despacho, como por ejemplo con Quim Arrufat, que estamos trabajando también muchísimo y nos ayudamos mutuamente. Él está viajando muchísimo y también está recibiendo muchísima gente. Al final son intereses, al final van a ser intereses, lo que le interese a cada nación. Es verdad también que con el mare magnum que tiene la Unión Europea, Europa en general y el mundo en general, pero la Unión Europea en concreto, yo siempre le digo lo mismo. No han echado a Grecia, que a lo mejor valdría más que los hubieran quitado, ¿Nos van a echar a nosotros? Esto es imposible.
nosotros no podemos perder la ciudadanía europea. O sea que todos estos mitos que nos van lanzando desde Madrid, todo es mentira, y las cancillerías, ya digo, cada vez se ve con mucha más simpatía y para tirar adelante. Joan, vosotros tenéis, Esquerra tiene implantación en los Països Catalans. Hace poco habéis cambiado la directiva en las islas, me parece, leí en Vilaboa el otro día. ¿Cómo lleváis dentro Esquerra? Y en general, ¿cómo lleva el independentismo catalán fuera del Principat, el de los Països Catalans, las islas País Valencià y el norte? ¿Cómo lleváis este proceso de que en esta fase el que se despega es el Principat y no se espera a que haya a que sea más masivo, sea más general? Me acuerdo una frase de Raimon, Raimon, ¿quién fue? ¿Fue Raimon? Sí, Raimon, que dijo que este proceso que Cataluña, el Principat, se desprendiera, podía perjudicar al catalanismo en los países catalanes. Hubo críticas sobre eso, luego eso se recondujo en poco tiempo. ¿Cómo se vive eso? Se vive con mucha ilusión y mucha esperanza, y por otro lado con una cierta incertidumbre, porque en el fondo, claro, digamos, los tres territorios de la nación han sufrido el mismo proceso de asimilación y de opresión nacional desde hace 300 años, ¿no? De manera que, aun cuando la historia ha sido distinta y los ritmos son distintos, y también el proceso de desnacionalización ha sido distinto, es cierto que habíamos concebido estratégicamente una unidad de acción para alcanzar el objetivo juntos. Bien, nosotros, hablo por Esquerra Republicana, nosotros ya desde hace algunos años ya hemos teorizado y hemos aprobado en Esquerra Republicana de Catalunya, en el País Valencià, en las Illes y en el Principat de Cataluña, que los tres territorios tenían que ir de forma independiente a alcanzar el objetivo de la proclamación de las repúblicas, para luego confederarnos en la Unión de Repúblicas de los Països Catalans, ¿no? Esto, que parece nimio y parece fácil, ha tardado años en teorizarse y en articularse. Bien, es evidente que si proclamamos la República en Cataluña, es evidente que esto permitirá actuar desde el Estado independiente en favor de los distintos territorios, ¿no?, del país catalán. Es cierto que esto dependerá, por ejemplo, de los tratados que podamos establecer con el Reino de España. Quizás, ojalá, una república algún día, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel económico, imagínate tú que tenemos un problema económico brutal, que es la falta de un corredor mediterráneo, el corredor ferroviario, que es fundamental para la economía del País Valencià y para la economía de Cataluña, y no se invierte. Es evidente que si proclamamos la República, esto actuará en beneficio, las inversiones que podamos hacer desde Cataluña, en beneficio del País Valencià. O, por ejemplo, nosotros defenderemos durante la tramitación de la Constitución de la República, que los valencianos y los ciudadanos catalanes de las Illes Balears puedan tener la doble nacionalidad, como el caso irlandés. Evidentemente, esto dependerá del tratado que podamos establecer con el Reino de España. ¿Cuál sería nuestra voluntad? Que pudieran tener doble nacionalidad española y catalana los ciudadanos del País Valencià y de las Illes Baleares. Dependerá de quién gobierne en España y cuál sea la calidad democrática del Reino de España. Pero para nosotros es fundamental poder proclamar la República en Cataluña para avanzar en el País Valencià, que están todavía más jodidos que nosotros, por ejemplo. David, la previsión es que si Cataluña es independiente, el Principat es independiente, ¿subirá el independentismo en aquellas zonas de los países catalanes que se quedan todavía en España? Esa previsión que hacía Raimon de que le podía perjudicar. Es contingente, pero yo creo que yo he estado muy de acuerdo con Raimon, porque también para hiperventilados y ley de Lynch y linchar a la gente por sus opiniones también los tenemos en nuestra casa. Eso de que los malos siempre son nosotros no es así, ¿no? O sea, somos una sociedad compleja, y me pareció además impresentable que desde ciertos sectores soberanistas, porque lo que decía tenía razón.
porque va a ser dialéctico. O sea, va a haber el anhelo democratizador, por supuesto, va a replicar, ha replicado. De hecho, yo creo que te coges la oposición a la llei verd, el mapa de lucecitas, y son los països catalans, porque es el TIL en las Illes Balears, la mayor huelga que ha vivido las Illes Balears, ¿no? en 30 años en defensa del catalán. Ves lo que ha hecho Escola Valenciana, que se parece mucho, ¿no?, lo que habéis hecho aquí con las Icastolas en su día, pero en democracia eso están haciendo ahora Escola Valenciana para garantizar, ¿no?, que la gente pueda estudiar y aprender y vivir en catalán. Y por supuesto que va a ser un tensor, va a haber anhelo democratizador, porque la clave es el proceso constituyente, es cambiar la fisonomía política y social de los países. Pero también va a entrar el Estado en tromba, porque va a decir, bueno, una cosa es esto, pero los otros, desde Raimon alertaba de eso, ¿no?, rizando mucho el rizo de una caraginización, ¿no?, de una ofensiva españolista que fuera a cerrar las posibilidades de que eso se ampliara. Y eso, conociendo la tectónica y la dinámica del Estado español, es altamente probable, con el cariño aquel que te dicen de no nos dejéis solos, ¿no? O sea, es esa sensación de... Y en cambio yo creo que es dialéctico, pero Raimon yo creo que hacía un buen aviso de cómo se las ha gastado el unionismo, ¿no?, en el País Valencià, que se parece mucho, salvando las distancias, a lo que pasó en Navarra en la transición, o sea, donde rompen la conciencia de países catalans. La Constitución española del 78, cuando prohíbe expresamente la libre federación de comunidades autónomas, no está pensando en el derecho foral navarro, está pensando en los países catalans. Porque las disposiciones transitorias se afectan a Euskal Herria, pero cuando hace esa prohibición está pensando en que en aquel momento el concepto países catalans ahí estaba, y la transición también se carga ese concepto. Y lo otro también, que igual ata o se vincula más con la filosofía de los movimientos, de las izquierdas y de lo que puede significar o dignificar la CUP, es que nosotros tampoco pedimos permiso para hacer los catalanes. Nosotros hemos abierto una red de 200 casales y ateneos en 20 años. Esa red que es cultural, que es socioeconómica, que es política, que es civil, que es social, ya existe. Entonces, el Estado es un operador jurídico y político, sí, y el mercado otra cosa, pero existe la sociedad. Entonces, los que han retejido y han mantenido vivos en Euskal Herria, en los países catalanes, ese anhelo colectivo, esa comunidad político-social compartida, ha sido la gente. Y el potencial de la cultura, por ejemplo, en el País Valencià, lo que ha hecho estos 20 años, le da 1000 veces vueltas a lo que hemos hecho en Cataluña, porque ha sido sin Estado y contra el Estado, ¿no? Este sábado ha dicho Arnaldo Tegui en el velódromo, utilizando un símil que os gusta mucho a los del Barça, símil futbolístico, a ver si metéis menos goles a los equipos vascos la próxima vez que juguéis contra equipos vascos. El penalti de Messi, ¿no? Yo creo que cuando lo oí a Arnaldo Tegui hablar el sábado en el velódromo, ese penalti de Messi que lanzaron entre los dos, que uno se lo pasa al otro, ¿no? O sea, que le dejas al portero así despistado, él decía que había que abrir aquí un segundo frente para que el Madrid estuviera no solo con Cataluña y tuviera que atender dos conflictos a la vez, ¿no? Enlazo eso con la última pregunta, no sé si no me la invento ahora. ¿Cómo veis la relación Euskal Herria-Cataluña estos últimos años? ¿Estáis recibiendo apoyo? ¿Estáis recibiendo cariño? ¿Veis en algunas partes una distancia, una cierta frialdad o no? ¿Cómo es la relación entre partidos vascos y partidos catalanes, instituciones vascas, instituciones catalanas? ¿Cómo lo veis? Un minuto cada uno, porque luego tengo que pasar la palabra antes de que se me... Qui comença? Xavier Serrato Bañoleno. Déjame, antes, con el tema de los países catalanes, yo estoy de acuerdo con Raimon en parte. O sea, como aviso, está muy bien. Pero también soy de los... Y del trabajo que se ha hecho desde los casals independentistas, etcétera, y populares, estoy de acuerdo. Pero también para tirar un proceso, tanto en el País Valencià como en las Illes, adelante, necesitarán también integrar otros componentes de la ciudadanía que no son estos. Y estos componentes están y existen. Y seguramente van a entrar en el juego del independentismo desde otros caminos. Y es cierto también que desde un Estat català será mucho más fácil poder ayudar si hay la voluntad. Yo creo que la voluntad existe de trabajar, de hacerlo mejor que hasta ahora. Yo creo que hasta ahora se ha hecho muy mal. Desde el gobierno, por ejemplo, que han ayudado o han trabajado en el País Valencià en Mallorca. Pero creo que es muy bueno que los procesos sea cada uno en sus tiempos y que nosotros desde nuestro, si conseguimos lograr el objetivo, podamos ayudar al País Valencià y a las Illes a adelante sus propios procesos. ¿Lo suyo? Sí.
Yo muy rápido. Previa crítica, ya que hablas de Messi, ¿no? Y para decir que el proceso no es todo, no es la imagen, hay cosas. Messi es un defraudador fiscal de 53 millones de euros que juega en un equipo que sí es verdad que es el Ejército Desarmado de Cataluña, como diría Montalbán, también es un cinismo internacional criminal. Y es una multinacional porque es más que un club que aquí lleva adelante Qatar, que financia la guerra en Siria, y detrás lleva UNICEF, que es quien se carga de las víctimas. Eso también es Cataluña. Y eso no es culpa del Estado español, es culpa nuestra. Eso para empezar. No, lo digo porque... En el culo, eso es. Lo digo porque me parece la metáfora brillante y todos queremos que gane el Barça, ¿no? O sea, es decir, es el proceso, pero con sus contradicciones. Yo creo que hay un minuto, ¿no? Bueno, hay la dialéctica esta de basquitis catalanitis, si cambia, si no cambia, pero hay una lógica común, que afrontamos el mismo búnker desde dinámicas y procesos históricos diferentes, pero bueno, el proceso abierto en Euskal Herria, desde la apuesta unilateral y irreversible de hace años, también es una metáfora de la catalana, ¿no? Aquella gran metáfora del Estado español era en ausencia de violencias políticas, lo digo en plural, ¿no? Todo proyecto era materializable, y llegan los catalanes y dicen, en ausencia estricta de cualquier tipo de cívicos, pacíficos, democráticos, con una sonrisa, y nos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el segundo frente es muy interesante. Y la otra es, pues, cóncavo y convexo, ¿no? Cómo han cambiado las cosas en 35 años, ¿no? Hace 35 años el PNV no se sumaba al consenso constitucional y Convergencia era piedra angular de aquel proceso, o sea, era clave. O sea, el garante, yo siempre lo digo para cabrearles, durante 34 años el garante de la unidad de España en Cataluña se llamaba Jordi Pujol, que era el virrey, ¿no? Y eso hoy ha cambiado. Y si, como parece ser, ¿no?, va a haber una segunda o tercera transición, va a ser al contrario. El PNV va a entrar de cabeza a esa reforma del régimen y va a ser esta vez, ¿no?, el centro-derecha, centro-izquierda, en la autodefinición de Víctor Catalana, quienes van a decir que no, que ellos quieren otro camino. Entonces, yo creo que hay una relación de espejo y de que lo que es común también es eso, que delante tenemos, pues, el alma de Torquemada impertérrita, el búnker del inmovilismo y a palos hasta con la zanahoria. Yo tengo primero voy a hacer una previa con el tema. Yo no soy del Barça, pero esto del fútbol no lo sé cuadrar mucho. Para esto las pelotas se las dejo Joan. Lo que sí es cierto, y aquí voy a ir a un ámbito mucho más global, lo que sí es cierto es que la hipocresía del mundo occidental está llegando a unos límites tan bestias como llevar UNICEF delante, y yo le dije a David, Qatar delante y UNICEF en el puto culo. Y esto es la vergüenza más grande que existe hoy en día en lo que es en nuestro entorno más cercano. Y o dejamos de ser hipócritas o este mundo va a tener unos problemas de unas dimensiones tan grandes que ni el Principat, ni Euskal Herria, ni nada, no va a quedar pie con bola. Quería hacer esto porque creo que tenemos que ser nosotros muy conscientes de lo que está pasando con todo este mundo del fútbol, pero de otros ámbitos, del deporte, casi todos, porque vemos Qatar, pues, que hace carreras de coches, carreras de motos, hace un equipo de handball sin tener ningún jugador, aquí no pasa nada, todo va al ancho, ¿por qué? Porque paga. Y esto creo que aquí sí que nosotros tenemos que empezar a poner mucho los puntos sobre las IES y a ser mucho más tajantes que lo que hemos sido hasta ahora. En el tema Cataluña-Euskal Herria, yo tengo mi parte del corazón que me dice desde siempre, y estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Arnaldo, vamos a abrir otro frente al Estado español. Nunca han tenido dos frentes al Estado español de una contundencia como esta. Vamos a tirar adelante porque los vamos a machacar. Porque además, no es que no tengan el poder para poderlos llevar bien, es que no lo saben llevar bien. No sabrían por dónde empezar. Y entonces, por esta parte, sí que estoy y animo. Por otra parte, soy un poco egoísta. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros estamos en un proceso que depende solo de nosotros, pero al final necesitaremos el apoyo exterior. Con el Estado no contamos para nada. O sea, yo todas
tenemos que ofrecer negociación, hablamos, la desconexión. Esto no va a llegar nunca. El referéndum no va a llegar nunca porque España es incapaz de reconocer que hay otro sujeto político dentro del Estado español. Porque para estos ellos sería romper España, solo el reconocerlo. Solo el reconocerlo. Pero a nivel exterior, si una cosa tiene miedo a Europa, es el efecto dominó. Y es un miedo muy tonto porque si Europa fuera consciente y quisiera realmente, o si quiere ser realmente un actor en un mundo global, tendrá que ser federal. Y la federal solo la podrá conseguir a base de estados pequeños. O sea, tiene que destruir lo que son los estados jacobinos, francés y español, o centralista e italiano, y en base a esto, en la construcción de lo que salga de esta destrucción de nacionalidades, como hoy es la nuestra, naciones sin Estado, que queremos ser Estado, en base a esto podrán construir una Europa federal que va a ser actor global. Y aquí es donde ahora, digo, si ahora se meten estos, todas las cancillerías se van a retraer. Por lo cual, aquí soy un poco egoísta y digo, empezarlo noviembre, diciembre, que yo estoy convencido que nosotros ya estaremos fuera. Y a partir de aquí, oye, tendréis todo nuestro apoyo. Pero si lo empezáis ahora también está bien. Este es un tema que a mí me preocupa, ¿eh? Bueno, perdón, antes, como que soy muy del Barça, yo creo que se puede coexistir el fútbol con el materialismo histórico, ¿eh? No, pero bueno, vamos a lo importante. No, El Rayo lleva a China. El Rayo lleva a China. Por supuesto, y tenemos a la mujer de Ruiz Mateos de presidenta. Un canero. No, es un tema que a mí me preocupa y además, digamos, porque yo también formo parte de la generación que ya de jóvenes, antes le contaba a John, recuerdo que primera vez alguna que vine yo de joven, que nos pegaron palos por todas partes, vine con una icurriña que me la hice yo. Era muy jovencito, ¿no? Es decir, que somos una generación que siempre nos hemos sentido muy unidos a Euskal Herria, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido un distanciamiento. No hablo de nosotros, la gente organizada políticamente, porque siempre hemos mantenido, digamos, muchos... hemos estado muy unidos en muchas cosas. Tú recordarás, por ejemplo, la manera con que en Cataluña se respondió al caso Egunkaria, ¿no? Bien, no. Pero yo creo que a nivel popular en los últimos años ha habido un cierto distanciamiento. Básicamente producto de dos cosas un tanto abstractas. En primer lugar, envidia. Envidia, digamos, de haber sabido formular durante la transición, digamos, la singularidad, digamos, el cupo y el navarro y tal, el concierto, ¿vale? Concierto, perdón. Esto fue cuajando en la sociedad catalana, en el imaginario, que no habíamos sabido hacerlo tan bien como los vascos. Tened en cuenta que en aquel momento, excepto Esquerra Republicana de Cataluña y un político que ya es fallecido de Convergència, que era Trias Fargas, excepto Trias Fargas, que era un dirigente importante de Convergència, pero no era, digamos, quien mandaba, y Esquerra Republicana, todas las fuerzas políticas renunciaron a reclamar una singularidad como la vasca. Con los años se ha demostrado que mientras Euskal Herria iba, digamos, encarando digamos, una cierta viabilidad económica, en el caso catalán nos hundíamos progresivamente en la miseria. Fijaros que ahora estamos en los 15.000 millones, Estamos en los 15.000 millones. Ellos reconocen 13.000.
Y en los últimos datos españoles hablan de 9.000. Nosotros estamos hablando de 14, 15.000 millones de euros que pagamos cada año los catalanes que no son retornados, con lo cual no existe futuro en el marco del Reino de España. Y esto ha generado una cierta envidia, como que siempre hay tantos y tantos y tantos catalanes que suben, tal como decimos nosotros, suben a Euskadi, pues ven que las condiciones de vida son distintas a las de Cataluña. Incluso se dice en broma, tienen un nivel de vida escandinavo, exagerando, por supuesto, ¿no? Yo creo que esto ha generado una cierta envidia. Sabéis que la envidia dicen que hay de la sana y la no sana. Al final las envidias nunca son sanas, ¿no? También es cierto que ha habido una cierta decepción, me sabe mal decirlo públicamente, ¿no? Pero ha habido una cierta decepción, David y Víctor, con el Partido Nacionalista de la Sinceridad. Es normal en algún comentario familiar, entre amigos, en la cuadrilla, decir, los queremos más a ellos que ellos nos quieren a nosotros. ¿Es cierto o no es cierto esto? Que se dice esto, ¿no? Bien, esta es la realidad. Ahora bien, también es cierto que esto subyace una hermandad, una fraternidad. El RIA organizado, eso se lo he dicho ya a David 1000 veces. David fue el cap de campaña de Egunkaria en Cataluña, cuando no era tan mediático y tenía que dar tantas conferencias. Ahora es más fácil hablar con Obama que con él por teléfono. Me coge el teléfono Obama y no me lo coge David. Este ejemplo te lo dicen en la calle. Sí. Eso lo digo yo. Y si Artur Mas un día lo encarcelan en Barcelona... Se publicó Egunkaria en catalán, ¿te acuerdas? Sí. Y en cambio yo me había encontrado con muchas personas y en debates que te decían, sí, pero ellos no lo hubieran hecho por nosotros si se hubiera cerrado. Eso te lo aseguro yo. Y si un día encarcelan a Artur Mas... ¿Cómo? Si un día encarcelan a Artur Mas por cuestiones políticas, por mantener el mandato de los ciudadanos, no irá tanto vasco a la salida de la cárcel como catalanes habéis venido a Logroño. Eso es así. Nosotros tenemos un programa de diván, pero eso el cuarto día que organicen otra conferencia el Ostegunerako beste bat, que lo arreglen. Aquí no se está moviendo nadie, no sé si porque fuera está lloviendo o porque hay mucho interés. Catalán. Sí, seguro, pero la solidaridad ha sido mucho más en una dirección que la otra, eso seguro. Voy a pasarla, dejarme que pase el micrófono a la sala, pero... Mientras llevas el micro, voy a decir algo. Altxaskua, galdera egin behar dunak, altxaskua mesedez. Solo una cosa muy puntual, que creo que la tenéis que aprovechar. Ahora sale mi alma que tenéis que empezar el proceso. Creo que los procesos de independencia son corrientes de aire. Y de la misma manera que hubo una corriente de aire, una puerta que se abrió y una corriente de aire muy fuerte que fue los países bálticos, ahora nos toca en nuestro mundo más cercano. Escocia ha sido un reflejo, Flandes el día que quiera lo va a hacer, Cataluña lo está haciendo, no os quedéis atrás, entrad en esta corriente de aire porque es la que os puede llevar a la libertad. Yo también, los últimos 10 años de Euskal Herria, que ha sido el último estado de excepción en medio de la Unión Europea, también todavía hoy me duelen muchas ausencias, ¿no?, de voces políticas y sindicales y jurídicas e institucionales catalanas que han mirado a otra parte con la tortura, con el cierre de medios de comunicación, con la proscripción del movimiento juvenil vasco, con la ilegalización de organismos populares y que miraban a otro lado. Vamos muy de demócratas, pero cuando el Estado da la hostia... preguntarle a la Convergencia si apoyó o no apoyó la ley de partidos, ¿no? Entonces, en contra de mí, pero en contra de la posición de Víctor, es verdad, yo lo conozco, pero y es así, pero votó la ley de partidos, entonces todo es siempre más complejo y tiene más de puzzle. Y aún así, ¿no? Pues fue uno de los el espacio más político, de mi vida, ¿no?, la sociedad que más se ha movilizado para denunciar eso, pues seguramente ha sido la catalana, pero con nuestros lados también de mirar a otra parte también. Vaya, a ver, una pregunta.
cuando habéis hablado del distanciamiento que se ha dado entre Euskal Herria y Cataluña, habéis puesto pues, diferentes causas, ¿no?, sobre la mesa por las que, y habéis hablado de que en este momento eso se está revirtiendo. Mi pregunta era, ¿la actividad armada de ETA ha podido algo tener con esto? ¿El cese de la actividad armada ha tenido que ver con la vuelta al acercamiento? Yo creo que sí. El tiempo nuevo abierto en Euskal Herria ha tenido que ver seguramente. Y incluso lo otro, o sea, las dificultades que expresaba Joan en algún sentido, no sé si tanto con el conflicto político vasco, pero sí con los discursos de Estado. Es decir, el discurso que ha construido el Estado español los últimos 15 años también era muy binario y muy maniqueo, ¿no?, y muy bushiano, de conmigo contra mí, y no permitía que se explicaran todos los colores del, ¿no? Nosotros, de experiencia, te hablo de hace 2 años, en el Parlamento, Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, ¿no? Y nos dijeron, este es el comunicado. Y nosotros dijimos, nosotros lo firmamos, pero con estas 472 víctimas añadidas del conflicto vasco. Entonces, o reconocemos a todas las víctimas o no hay declaración institucional, porque depende de... Y no hubo declaración institucional, porque PP y Ciudadanos se reconocían, ¿no?, se negaban a reconocer las víctimas del GAL, de la tortura, y eso con un texto absolutamente desde el antimilitarismo, desde la no violencia. Entonces, también hemos sido, ¿no?, convivimos en un estado donde lo mediático ha sido muy, muy, muy complicado, pero yo creo que el nuevo tiempo político que se ha abierto sí que ha contribuido a una posición mucho más proclive a que el trato que ha tenido mediático, político, institucional Arnaldo Otegi ahora cuando ha salido, bueno, pues también ha sido histórico en Cataluña, ¿eh? O sea, voces, ¿no?, artículos en La Vanguardia, ¿no?, 15 minutos de apertura ¿no?, del Teleberri y así. TV3 estaba, ¿no?, en la lógica de antiterrorista pura, por decirlo así. No sé si sirve la respuesta, ¿eh? También incluso en las víctimas de la violencia de ETA, en las víctimas del terrorismo en Cataluña, también hay un factor diferencial. O sea, no es lo mismo Roberto Manrique, víctima de Hipercor, ¿no?, que tenemos una relación personal, ¿no?, y también política y social, o las hijas de Ernest Lluch, ¿no?, que también están, ¿no?, y estaban exigiendo, ¿no?, en este caso Rosa, pues la excarcelación de Arnaldo Otegi. También incluso en eso, ¿no?, en la gestión del sufrimiento inenarrable y del sufrimiento irreparable, también creo que la cultura política catalana, que tiene una larga tradición pacifista, pues ha aportado también otra perspectiva. Aupa, esta es para David. Era preguntar a ver qué tal veis desde fuera los resultados electorales que se han dado aquí en las Vascongadas, ¿no? Especialmente en Guipúzcoa y Vizcaya, y bueno, también las de Navarra, claro. Y a ver qué reflexión se os viene a la mente desde fuera. ¿Cuánto tiempo me dejas? Un minuto. No, yo creo, bueno, primero desde el respeto, claro, que, ¿no?, desde el respeto a la realidad política y social de Euskal Herria, y también con algunas paradojas, ¿no? Pues esa irrupción de Podemos, ¿no?, también se da en el País Valencià y en las Illes Balears y en la misma Cataluña, ¿no?, es primera fuerza. En este caso, con lo que decía Víctor, ahí hay que diferenciar, o sea, los actores Iniciativa, Podemos y lo que significa Barcelona en Comú de Ada Colau. Bueno, nosotros en las autonomías del 27S también nos miraban mucho desde la altura, nos vamos a barrer, ¿no?, y quedamos empatados finalmente en votos, ¿no? La diferencia entre unos y otros con la CUP es de 15 votos, pero sí. No sé aquí cómo será exactamente en sociología política, pero ahí es mucho voto que viene del hundimiento del PSC. Pensar que el PSC pasa de 45 diputados con Maragall a 16 ahora, ¿no? Que no de otras. Pero bueno, no deja de ser curioso que quien fuerce esa nueva irrupción política, ¿no?, hacia un bipartidismo asimétrico, ¿no?, que al final los dos pilares del régimen bajan
y a los dos le crecen los enanos, por decirlo así, a uno le sale Ciudadanos y a otro le sale Podemos, bueno, complican un poco más la situación, yo creo, y también la hacen más esperanzadora. O sea, yo creo que cuando hablamos, antes hablaba en sus términos coloquiales de colagüitas, y yo creo que son cómplices, ¿no? Cómplices nuestros, o sea, y que son personas y proyectos imprescindibles para la República Catalana y que, bueno, hacen una opción que ya no es por una cultura genética. O sea, la actual coyuntura política española, el actual equilibrio de PP, Ciudadanos, ¿no? y PSOE, que es el régimen, no van a permitir arbitrar ninguna salida democrática. Y también, obviamente, sirve como espejo para las propias flaquezas y las propias debilidades. Y también como advertencia. Yo de la CUP reivindico su zapatismo, reivindico que es un movimiento político de base, que es un movimiento de resistencia política en el sur de Europa, que sobre todo trabaja en los municipios, en el cooperativismo, en el feminismo, en los movimientos, o sea, que cada día está trabajando en las irrupciones políticas mediáticas, ¿no? O sea, prefiero la izquierda de calle que la izquierda de plató, ¿no? Prefiero la izquierda de movilización que la izquierda de salón. Y cuidado con la esperanza, porque es lo que más cuesta construir y es lo que es más fácil de destruir. Y eso a veces, esas irrupciones, ¿no? Mediáticas, más de academia que de calle, me generan cierto vértigo y cierto pánico, ¿no? Y también lo sabéis, y no os descubro nada, la situación de Podemos, Baldugu en Euskal Herria o la de Podemos en Cataluña tienen unos resultados electorales importantes, incluso espectaculares, con unas crisis internas brutales. Porque la vieja política también será en la nueva, ¿no? Y tienen problemas de articulación de los espacios de coordinación, de lo que antes se llama dirección, y eso. Entonces, bueno, somos proyectos sensiblemente diferentes, muy diferentes. La CUP es de maratón y es trabajo de hormiguita. Y esas irrupciones pues me recuerdan, salvando todas las distancias, a Beppe Grillo. Toda una juventud votando a Beppe Grillo y después lo que generas es un producto mediático. Y yo creo más en los espacios colectivos y en los espacios compartidos y en los espacios cooperativos. Y al mismo tiempo deseo para todos mis amigos de Vallecas, de Valladolid, pues que tengan, ¿no?, la posibilidad de un proyecto democrático que también se merecen. Y para mí son compañeros, ¿no? O sea, no es lo que me diferencia, ¿no? Es que, bueno, pues que nosotros queremos construir un país libre. Pero bueno, y ahí pues veo mucho maquiavelismo. Entonces, ya entiendo que defender la autodeterminación catalana-vasca en Madrid cotiza poco, cotiza muy poco en la hegemonía política española dominante, y resta. Y eso duele, ¿no? Que en Cataluña te digan una cosa y que en Madrid digan otra, lo hemos vivido durante 35 años y es la cultura propia de la transición. Lo que dices en Cataluña es lo contrario de lo que dices en Madrid, y les deseo lo mejor. Y yo creo que ahí la clave es el proceso constituyente, ¿no? Y lo mismo en términos de Euskal Herria, ¿no? Pues no solo la libertad política, sino también la resolución de las consecuencias y las cosas del conflicto, ¿no? Que habrá que resolver, pero bueno, con cariño, porque también nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Pero con mucha prudencia, la verdad, con mucha prudencia, mucha. Las bases tectónicas de un cambio político y social no son lo electoral para mí, para nuestra cultura política. O sea, la gente está con la papeleta en la boca esperando a votar Podemos. Eso es lo que ha pasado. Esa es la traducción de la indignación, si queréis, pero eso no cambia un país y eso no cambia una sociedad. Nunca. Gabón, bona nit. Anteriormente Marcelo os ha preguntado sobre la capacidad de ampliar el espectro para conseguir la República Catalana. Y tú hablabas ahora de la esperanza. ¿No creéis que el acuerdo in extremis ha ido como muy forzado y que ha podido haber un decrecimiento de la gente que habíais conseguido agrupar y todavía va a ser más costoso de volver a juntar si no ha habido heridos en el ¿Puedes volver a...? ¿Qué hemos perdido? Que si no habréis podido perder gente que estaba por el proceso y ante llevar el acuerdo al límite, por comentarios que he podido tener también de allí. Pero eso a partir, poner punto de inflexión, ¿después del acuerdo? Sí, después del acuerdo, que la gente había llegado como muy exhausta, creyendo que no se iba a dar y que ha habido un cierto desencanto. Bueno, hay gente que lo dice incluso antes, que dice que el hecho de hacer plebiscitarias también perdemos gente, ¿no? Porque perdemos ese 11%, que igual... yo creo que hay desgaste seguro, es obvio que ha habido desgaste, y los meses, bueno, a lo mejor no los explicamos, han sido muy tensos.
han sido muy duros, ya y ha habido días grises, incluso negros, de decir, bueno, porque marzo no era alternativa, ¿eh? Marzo era hacer saltar esto, ¿no? Bueno, o entrar en un contexto de contingencia absolutamente imprevisible, pero yo personalmente, es mi opinión ahora personal, no de la CUP, lo veía como una derrota ir a marzo. Y eso sí que ha habido gente que yo creo que ha habido, pues hay una parte positiva y negativa, una parte de la que dices tú que es verdad, ¿no? Que puede ser así, pero también otra que era necesaria. Que lo que estamos haciendo no es inflar un globito. Es una cosa muy complicada que es liberar un país entero, ¿no? Y construir la independencia de nuestro pueblo. Y eso también hay y Chirinacs, ya que la memoria siempre salva, siempre decía que la sociedad catalana tenía un hándicap, ¿no? Que es que era especialista en hacer hojarasca, ¿no? Entonces montaba una hojarasca ahí enorme, nos ilusionábamos y al primer golpe de viento quedaba lo que quedaba. Y hacer la independencia, vamos, yo no conozco independencias plácidas, ¿no? Es lo que intentamos, o sea, pacíficas, democráticas, pero la libertad tiene un precio, la que ponen los estados a los que te enfrentas. Y esa conciencia yo creo que todavía hay que ampliar. Entonces es posible, y hubo mucha gente decepcionada y mucha gente desilusionada, sobre todo porque sí que ahora, dándole la razón a Víctor, sí que parten de que esa unidad es lo fundamental, de que mientras estemos juntos, ¿no? Pues es cuando podremos romper todos los asedios y todas las dificultades. Y yo añadiría otro incluso, que son estos 18 meses. Si los 18 meses son, ahora nos vamos a quedar sin que pase nada allí dentro, ¿no? En el Parlamento, también vamos a perder apoyos. En cambio, si sabemos abrir, ¿no? La clave es el proceso constituyente democrático, que no es nada especial, ¿eh? Es hacer asambleas en los centros cívicos, en los barrios, explicar que vamos a hacer una constitución, explicar que estamos en un proceso constituyente, explicando que estamos haciendo una revolución democrática y que el país es su gente. Y eso sí, y yo creo que mayor decepción, por decirlo así, en vasos comunicantes, a menor conciencia de lo que estamos haciendo. Y lo digo con todo cariño, ¿no? O sea, que hay gente que también piensa que esto de la independencia es 18 meses. Bueno, pues no, hay un esquema de transición, tenemos deuda hasta el año 2108, ¿no? Hay que arbitrar un montón de cosas, pero seguro que ha pasado y muchísima gente. Yo creo incluso creo que ha tenido un beneficio, y es que ha hecho comprender a muchas personas, a miles y miles de personas, que lo que queríamos hacer era titánico. El otro día, en un acto en Barcelona, se levantó una persona y me dijo, en catalán, yo os lo diré en castellano, me dijo: Joan, ¿y la independencia cuándo? Porque yo ya he ido a 3 grandes manifestaciones. Es decir, también hay, y bienvenido, hay un cierto independentismo de última hora, un tanto mágico, que creía que la independencia no era un camino de rosas, pero casi, ¿no? De manera que este sufrimiento que hemos pasado durante 3 meses para llegar a los acuerdos a los que hemos llegado, también ha servido para que todos tuviéramos un baño de realidad y entender que lo que estamos haciendo es muy complejo y que además poner de acuerdo a 3 formaciones políticas que tan distintas como la CUP, Esquerra y Convergència era algo difícil. De manera que yo creo que con este acuerdo, que al final, precisamente porque ha salido bien, ha generado autoestima, también ha servido para que nos hiciéramos mayores de golpe y entendiéramos que todo esto es muy complejo. Es más, nos ha vacunado ante los próximos meses, porque ahora, además, otra cosa que nos ha ido muy bien también, desde el Estado español o desde Madrid o desde el Madrid político se reían mucho de nosotros. Incluso con la presión de las televisiones españolas, tanto privadas como públicas, se estaba enviando un mensaje que los catalanes no sabéis dialogar, no sabéis llegar a acuerdos. Y esto, aun cuando parezca que no condiciona, pues sí, acaba también cuajando, ¿no? Con lo cual ahora la gente se está riendo mucho de ellos, ¿no?
por el vodevil y el sainete que están montando para llegar a acuerdos. Yo creo que, como que ha acabado bien, ¿no? Creo que también ha servido para que la gente maduráramos. Ahora bien, hemos estado al borde del precipicio. El precio del desacuerdo era horrible. Creo que incluso no hubiéramos podido ir por la calle. Yo puedo decir que en el metro, en el autobús, en la calle, cada vez y a medida que pasaban los días con más agresividad, la gente te decía: nos habéis jodido, nos habéis traicionado, no hay derecho a lo que estáis haciendo. Es decir, creo que si no hubiera llegado el acuerdo, creo que hubiéramos tenido incluso problemas y hubiera habido una gran decepción en la sociedad catalana, porque ya no hubiéramos podido decir que la culpa es de los españoles. La culpa era nuestra, que no éramos capaces, ante un momento histórico tan singular, llegar a un acuerdo. La verdad es que hemos jugado con fuego. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, pero no estoy de acuerdo en el análisis final que haces. Que hay un desgaste, es cierto, que la gente se creía que esto era bufar y fempolles, que diem en català, soplar y hacer bombollas, soplar y fempolles, eso es igual. Burbujas, esto, soplar y hacer burbujas, y que con 2 o 3 manifestaciones lo arreglábamos y que habría alguien que diría, bueno, ahora ya somos un Estado y aquí paz y después de gloria. No, un proceso de independencia y además de la manera que se está llevando, casi es atípico en el mundo y más en nuestro mundo. Normalmente las independencias se han llegado a través de sangre. O sea que si nosotros llegamos al final, a la de Chequia y Eslovaquia le llamaron la de terciopelo y murieron 11. Nosotros, de momento, vamos mejor. El desgaste existe y nosotros hemos cometido un par o 3 de errores, podríamos decirlo. Pero nadie deja de ser independentista. O sea, la prueba la tienes que después del 9N hasta el 27S, los partidos políticos no hubo manera de que se pusieran de acuerdo. Uno es que la lista conjunta, el otro es que la lista por aquí, el otro que quería ningún político por allá. Y esto causó un gran desgaste. Y fueron 9 o 10 meses de un desgaste, de una desilusión, de un desencantamiento de la gente brutal. El 9N, 1.800.000 personas votaron sí, ¿no? 350.000 votaron sí no, y no sé cuántas no, pero muy pocos, y 100.000 no. Lo que sí es cierto es que el 27S, con el desgaste, la desilusión, el desencantamiento, que los políticos sois así, sois esa y sois de aquella manera, 2.350.000 votos votaron sí. Sí, sí. Entonces, el desgaste existe, pero no dejamos de ser independentistas. ¿Ves? Mes. Hay más votos independentistas del 27S que el 9N. Sí. Porque, sí, vale, Sí. sí. De 1.800.000 a 2.000.000. Porque la gente joven no votaba. Sí, De 1.800.000 a 2.350.000. Con todo el desgaste, pero tú no dejas de ser independentista. Hablarás mal, criticarás, dirás que no saben, pero el día que vas a votar, no votarás al Partido Popular o al Partido Socialista Obrero Español o a Ciudadanos. No votarás un partido unionista. Y por esto nosotros creemos que aún podemos crecer mucho más. De perder, no lo vamos a perder, a no ser que llegamos al caso, como yo he dicho antes y ahora han dicho ellos dos, que hubiéramos llegado al precipicio. Porque entonces sí que la gente dice que vaya a votar tu puta madre, ¿no? Pero si no, bueno, o tu puto padre. Lo digo por la cuestión de género, Molt bé. Pero lo que sí es cierto es que tú no dejas de ser independentista. Y en lo que decía David, de lo que decía Chirinacs, es el independentismo este que se desgasta y que ¿ves? Creía que seríamos independientes. Bueno, claro, es aquí un montón de fullaraca que pasa el viento, lo barre y se lo lleva. Tiene razón Víctor, que a pesar de las contradicciones que hay en el proceso, ese 48% no ha bajado el apoyo. Sí que tiene razón a la pregunta, a la clave. Bueno, ahora ha pasado poco tiempo igual, habría que verlo.
Pero sí que es verdad que ese 48% yo creo que ha llegado para quedarse, en que está fuera de la independencia, sobre todo en ausencia de alternativas, ¿no? O sea, se podrá ir a casa a lo mejor decepcionada, no mientras haya proceso vivo, pero yo creo que es la base tectónica del cambio político y social en Cataluña, porque no es un cambio, es verdad, que se materializa en los últimos 3, 4, 5 años, pero también la sociedad catalana en los últimos 30 años ha experimentado una práctica democrática y eso del derecho a decidir afecta a lo personal, afecta a la mujer, afecta al propio proyecto personal de cada uno y eso pesa mucho en la cultura catalana y afecta obviamente a lo colectivo. Y ya que paso por aquí, la primera pregunta, en Cataluña sí que hay un efecto muy importante y en el País Valencià sobre todo también, que es yo voto a Podemos para desalojar a Rajoy, ¿no? Que ya pasó en su día con Aznar, ¿no? Entonces, ese efecto es prestado. No, Joan? Sí. Mitja culpa votada. Vamos a coordinar para terminar el acto cuando deje llover. Digo para que la gente lo sepa. Así, mientras tanto, seguimos hablando y tercera ya. Si os dais unas chistorras, yo estaré encantado. Gabo, buenas noches. Yo no quiero haceros una pregunta, yo quiero hacer una solicitud. Vosotros tenéis claro que es el momento nuestro de seguir adelante con nuestra independencia. Ayudarnos con el PNV para que eso lo entiendan. A ver cómo podéis hacerlo. Bueno, yo creo que habéis seguido... Sí, Barbulló. Sí. Yo creo que... Que el orgullo, ¿no? El orgullo. No, ahora le debe extrañar que hable yo de orgullo porque dice, en casa te van a pegar, ¿no? No voy a decir nada malo. Yo creo que ha habido es verdad, tenemos que ayudar. Yo no sé cómo, es muy complejo porque no es una cuestión de que nosotros podamos decir, sino que se tiene que buscar la estrategia para que el PNV se vea un poco acorralado a tener que hacer alguna cosa para poder empezar el proceso. La mala suerte que ha tenido, yo creo, Euskadi hasta el momento es que los tiempos no han ido coordinados. Porque la izquierda abertzale actual, con un Ibarretxe en el PNV, estaríais dentro del proceso. Estaríais en vuestro proceso. El PNV de Ibarretxe no es el PNV actual. O de momento parece que por donde van no es ese camino. Yo no sé cómo os podemos ayudar, pero si nos lo dices, estamos abiertos. Yo hoy preguntándome una compañera de Marcelo que me preguntaba un poco esto que dices tú, digo, yo lo que sí que haría es convencer al PNV de hacer una macroencuesta de la izquierda abertzale y el PNV juntos a la sociedad vasca de si quiere empezar el proceso. Porque yo creo que entonces el PNV tendría que entrar de pleno porque estoy convencido que la sociedad vasca estaría por empezar un proceso de determinación. Bueno, muchas gracias por la otra participación con la corona. ¿Ya ha dejado de llover? No. Pues ahora que las pilas, la radio y la vista. Por lo tanto, eskerrik asko.